Pues nada, buenas tardes a todos y todas las que nos vais a acompañar esta tarde en esta actividad que organiza la plataforma Caminando en Red y que sabéis que la componemos diferentes personas que pertenecemos a diferentes entidades, como las Comunidades Cristianas Populares, como la OAC, como la mía, la Mesa Interreligiosa de Alicante, y el Centro Loyola de Alicante. En primer lugar, me gustaría recordaros que el ciclo elegido para este curso, por contextualizar un poco la conferencia de hoy, para este curso 2023-2024, el lema, digamos, es conflicto y reconciliación, y de temas relacionados con tres aspectos diferentes. Uno, el de la educación, que ya hemos celebrado las dos actividades, la primera, que es una charla-conferencia, y la segunda, que es la mesa de experiencias, entre comillas, de reconciliación, es decir, de alternativas positivas a esa situación de conflicto. El segundo tema que vamos a tratar este año es el del conflicto social. Y el tercer tema será la salud mental. Para cada uno de estos temas, como he dicho, vamos a tener dos tipos de actividades. Una primera parte que es conferencia y una segunda parte que es una mesa de experiencias. Las que hemos hecho, como os digo, es la relacionada con educación, que vino un conferenciante que nos habló sobre el proyecto educativo ecosocial. La mesa de experiencias, que tratamos el valor de educar, experiencias educativas transformadoras, y vinieron dos proyectos diferentes y muy interesantes, el proyecto Roma y el proyecto de comunidades de aprendizaje. Y hoy es nuestra tercera actividad, en la que vamos a tratar el tema de conflictividad y crisis social sistémica, propuestas para avanzar. Este título tan bonito y tan motivante y tan ilusionante es el que nos va a hablar hoy Fernando Vidal, que es quien nos acompaña, y como tiene un largo e interesante currículum, además de que ya ha colaborado con nosotros en alguna ocasión, pero les recuerdo, él es doctor en Sociología y profesor de Psicología y Trabajo Social en la Universidad Pontificia de Comillas. Y voy a mencionar algunas de las áreas en las que ha desarrollado su trayectoria profesional. En el ámbito de la familia ha dirigido durante 10 años el Instituto Universitario de la Familia. Es director del Centro de Impacto Social y director de la Cátedra Amoris Laetitia. Y en el ámbito más social es patrono de Hogar Sí ONG para la erradicación del sinhogarismo, entidad que presidió durante 12 años. Además, es patrono de las fundaciones Bosco Social, dedicada a menores vulnerables, y de Pueblos Unidos, dedicada a la atención de inmigrantes, dedicada a inmigrantes. Además, es consejero de varias revistas y cátedras, entre ellas Cátedra Repsol Down de Discapacidad Intelectual y Familia. Ha sido 15 años patrono de FOESA y coordinador de los informes FOESA sobre exclusión social, uno de los coordinadores de ese informe de los años 2008, 2014 y 2019. Ha realizado múltiples investigaciones, tanto en el ámbito privado como en la administración pública, tanto en España como en Europa, y destaco la primera estrategia española para personas sin hogar. Ha escrito 47 libros, además de centenares de artículos. Y como les he dicho al principio, hoy Fernando nos hablará de conflictividad y crisis social sistémica. Adelante, Fernando. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a Alicante y además tan rápido, en 2 horas y cuarto, es maravilloso. Es como un balneario de hotel, de tren, si no fuera por un niño maleducado que había ahí. Maleducados eran los padres, pero bueno, el niño qué le va a hacer, ¿no? Pero sí, la verdad es que es un placer poder venir aquí y ver a mis viejos amigos también y estar juntos.
Bueno, con empezar una reflexión concediendo la atención a la palabra conflictividad en el contexto actual de 2004 hace que inmediatamente nos sintamos perdidos entre tantos focos que pueden ser. Quizás hace 10 años, si habláramos de conflictividad, todos pondríamos la atención en un par de focos. Ahora la sensación es la de que efectivamente hay una masa de conflictos que hace que nos sintamos bastante impotentes, muy desbordados, ¿no? Frente a la actitud de omnipotencia que teníamos a principio de siglo, con en una mano el móvil, ¿no?, que representa todo este ámbito de la digitalización, en el otro lado la tarjeta Visa Oro, símbolo del capitalismo global, para sacarse una foto y colgarla en redes sociales. Bueno, pues la verdad es que en este momento, en la segunda década del siglo XXI, nuestra percepción de la realidad mundial y del futuro es bastante menos optimista y, desde luego, no es omnipotente, no nos sentimos todopoderosos, más bien nos sentimos nadapoderosos, ¿no? Aunque la pandemia haya pasado, es verdad que hay ese tornado de problemas en el que nos vimos envueltos con la pandemia, en la que todo parecía que empezaba a rodar alrededor, a girar alrededor del vórtice, ¿no?, de esa pandemia. Aunque es verdad que la pandemia ha pasado, sin embargo, no dejamos de sentirnos que los conflictos a nivel global, que los conflictos económicos, los conflictos políticos, internacionales, culturales, digitales, siguen dándonos vueltas y que no tenemos controlado el siglo, que el siglo se nos ha ido de madre, que está desbocado. La verdad es que para esto, y para meternos dentro del ámbito de la conflictividad, yo creo que primero tenemos que invocar el don de la esperanza, para no convertirnos en profetas de calamidades, ¿no?, sino comprender que pese a lo que vivimos, pese a los grandes dramas que está sufriendo la humanidad, los riesgos, las incertidumbres que se prodigan, el bien siempre es más profundo que el mal, es muy importante. La verdad siempre llega más lejos que cualquier mentira. Y la belleza se eleva siempre mucho más alto que el horror. Por lo tanto, necesitamos ser capaces de andarnos con miramientos. Andarse con miramientos es buscar y mirar aquello dándole vueltas, ¿no? Y sobre todo buscar aquellas historias de resistencia, de esperanza, de cambio, que generalmente no merecen la pena o no merecen la atención de los medios de comunicación, pero que son grandes estrellas que nos guían, grandes faros que nos iluminan, aunque sea en lo pequeño, ¿no? Como es el caso de una historia de Sasi, un hombre de Kerala, ¿no?, que a los 15 años empezó a trabajar recogiendo cocos, en un trabajo informal, y que cuando tenía en torno a 20 años sufrió un accidente cayéndose de una de las palmeras y quedó hemipléjico. No sabían qué hacer, él era de un pequeño pueblo que estaba más allá de una montaña, todos los días atravesaba la montaña, el Estado le desatendió, poco a poco, con los años, él logró caminar y decía que podría encontrar un empleo si tuviera una pequeña motocicleta de 3 ruedas, ¿no? Imaginaos un pueblo perdido de Kerala, en la situación de pobreza en la que vivía, en una pequeña cabaña a las afueras de un pueblo. Claro, él decía, el único empleo que podría conseguir sería vendiendo lotería en la ciudad, pero para eso tengo que pasar la montaña. Entonces propuso al Estado que se hiciera una carretera por la montaña, pero un camino por el que pudieran transitar. Pero era imposible, con lo cual él dijo, pues voy a abrirlo yo, voy a abrir ese camino. Entonces el hombre, hemipléjico, con un brazo además también que quedó afectado, él iba con un pequeño azadón, haciendo día a día, excavando la montaña, excavando la roca. La gente, los vecinos le decían que estaba loco, estás totalmente loco, ¿no? Pidió ayuda y dijo, oye, pues esto va a ser una cosa que nos va a beneficiar a todos, vamos a lograr abrir este camino en la montaña, aunque parezca imposible. Pero él todos los días se levantaba a las 5 de la mañana, iba allí y aunque nadie le ayudaba, él iba cavando un poquito y otro poquito y otro poquito hasta que anochecía. 3 años después había abierto casi toda la montaña. Había abierto un camino entero por la montaña por el que se podía transitar en un carricoche. Pero se encontró ya con una dificultad insalvable y es que estaba el tendido eléctrico delante. No podía superar el tendido eléctrico. Y entonces fue cuando el vecindario se animó y dijo, joder, él ha hecho todo esto para él y para nosotros. Y entonces empezaron una campaña a nivel local, luego regional, luego nacional, para promover a este hombre que había abierto un camino en la montaña en tales condiciones. Obligaron al Estado a que enterrara el tendido eléctrico y además en la campaña lograron comprarle el carricoche.
Es una historia de superación, pero lo más interesante es cómo alguien es capaz de abrir un camino en una montaña que parecía imposible, ¿no? Cómo alguien es capaz ya no de abrirlo, sino de imaginar que allí hay un camino. Y yo creo que nosotros, en la situación en la que estamos, una situación en la que la sociedad se va oscureciendo, donde aumenta el autoritarismo, donde las cosas se ponen muy adversas, no solamente tenemos que ser capaces de hacer el esfuerzo, sino que primero tenemos que ser capaces de imaginar que hay un camino que se puede hacer. La realidad no se transforma si primero no la soñamos de forma diferente. ¿Cuál es la montaña que nos encontramos ante el paso de la historia, ¿no? ¿Cuál es esa montaña que nos encontramos en el paso de la historia y que nos está tapando? Bueno, ha habido una denuncia, el Papa Francisco lo ha hecho hace poco, ¿no? El Papa Francisco ha denunciado que la historia se ha detenido, que ha detenido su camino de progreso y que parece que hay fuertes tendencias regresivas, donde podemos destacar diversos focos, pero yo creo que todos tenemos la experiencia de que a mitad de los años 90 vivíamos en un momento en el cual Europa parecía el horizonte hacia el que todo el planeta quería ir, había marcado un horizonte de unidad y de progreso y de bienestar y de derechos, y estaban constituyéndose plataformas similares o intentaban constituirse en África, en Latinoamérica, en Asia del Sur, en el Pacífico. Incluso, si recordáis, hubo un montón de celebraciones, y aquí en Alicante recuerdo que las hubo, en torno a la unidad mediterránea, la posibilidad de que países del norte de África ingresaran en la comunidad europea, en la Unión Europea. Fijaos en qué punto estamos en este momento. O sea, el viraje que hemos pegado, la desolación que vivimos ante un mundo mucho más dividido, ¿no? Ciertamente el mundo va en la dirección incorrecta, ¿no? En esa dirección incorrecta nos encontramos con que hay un porcentaje muy elevado de gente que cree que la sociedad está yendo a peor, y especialmente en Occidente. Los porcentajes superan a 2/3, llega incluso al 75% de personas que dicen que su sociedad está yendo peor. Está yendo peor culturalmente, políticamente, aunque a veces la economía vaya bien. Y ciertamente yo creo que España, que ha permanecido un poco fuera de la tendencia que estaba viendo en Europa, con Le Pen, con Meloni, con el Brexit de los británicos, con Trump en Estados Unidos, la sensación que tenemos es la de que vivimos en una sociedad que no es tan agradable de vivir como hace unos años. No es tan agradable, mucho más polarizada, con ira en las calles. Viendo todo el conjunto de situación del mundo, diría, para resumir la situación, la Edad Moderna, cuyo eje histórico es la unidad, la universalización, la mundialización, la creación de una fraternidad universal, la democracia, la igualdad, la integralidad, ha sido asaltada por un problema de desvinculación social y de sentido. Esto es lo que ha ocurrido. No podemos mantener la modernidad sin modernos. No podemos mantener la democracia sin demócratas. No podemos mantener un Estado social que en realidad tiene individuos asociales. No se puede. Entonces, ¿cómo creamos demócratas? El Estado no crea demócratas. La democracia no genera demócratas. La genera la comunidad primaria, las familias, la sociedad civil. ¿Generamos suficientes demócratas? ¿Generamos suficientes ciudadanos comprometidos en recrear la civilización como está? ¿En hacerse cargo de la civilización que viene? ¿En leer Crimen y Castigo? ¿En leer Moby Dick? ¿En leer las tragedias griegas? ¿En hacernos cargo de todo lo que nos ha traído hasta aquí? ¿O hay un punto en el cual nos hemos desvinculado? Yo creo que este es el punto en el que estamos, y esto se refleja a mitad de la década de 2020, yo creo que en 6 grandes conflictos sistémicos: el del hipercapitalismo, la gran desvinculación, el maquinismo, el autoritarismo, la desrealización, la desconexión con la realidad y el abandono social. Permitidme que exponga estos elementos. Bueno, todos podemos conectar perfectamente el argumento del hipercapitalismo con lo que había pasado desde principios de los años 80, de la crisis de los 70, que a Alicante también le afectó. Yo soy de Vigo y allí nos dejó la ciudad derruida totalmente, pero todos recordamos lo que era la reconversión, ¿verdad? Es decir, como de repente gran parte del puerto se hunde y empieza una reconversión económica, tecnológica, de empleos, como una generación queda fuera, también como ciudad obrera. Vosotros habéis seguido una ciudad obrera también. Todos recordamos el impacto de la droga, el impacto de la heroína. Desde luego en Vigo fue tremendamente destructor. Y esto ha conectado con un nivel superior que ya le llamamos hipercapitalismo, el hipercapitalismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sencillamente que la explotación se multiplica mucho más. Las desigualdades están
exagerando la verticalidad de la estratificación social hasta un punto en el cual ha desaparecido la clase media, ¿no? Y las desigualdades nunca han sido tan exageradas. Y es importante porque cuando nosotros vemos 50 años atrás o 100 años atrás, vemos a principio, a la mitad del siglo XX, y recordamos las personas que estaban al frente de la economía, ¿no? Puede haber muchas críticas hacia estos capitalistas, hacia un Amancio Ortega, hacia Roig, con Mercadona, pero también hay un cierto heroísmo en ello. Hay un cierto heroísmo de hombre hecho a sí mismo, de persona, bueno, pues que tiene sus mentalidades como Ford, con sus veleidades con el fascismo, etcétera, pero todos comprendemos que son ejemplos y que son personas referentes que, para bien o para mal, influyen en la sociedad. Y les exigimos como tales. Y en cuanto un Rockefeller o si un Roig hiciera una declaración inadecuada en relación a algo, todos nos echamos encima de ellos. Claro, veamos quiénes son las élites mundiales. ¿Quiénes están al frente? Un Elon Musk, Zuckerberg. Es decir, ¿de qué son ejemplo? ¿Qué están liderando? ¿Qué tipo de civilización tienen en la cabeza? Cuando todos sabemos, porque ya ha salido, que la principal preocupación social que tienen es cómo van a poder sobrevivir a la catástrofe que ellos dicen que va a suceder inminentemente en la sociedad, posiblemente a principios de los años 30. Y su preocupación es cómo construir búnkers que sean socialmente sostenibles. Esto no lo digo yo, ha salido en artículos de asesores a los que les han llamado para preguntar sobre estas cuestiones. Cuando tú tienes esta idea del futuro, de la civilización, ¿qué grado de confianza puede dar este hipercapitalismo? Es verdad que se ha instalado la precariedad, que no solamente se traduce en puestos de trabajo precarios, sino que se traduce en que ha calado, ha empapado la cultura y que ha calado al final en nuestras propias relaciones, en las relaciones que mantiene la gente joven, en la precariedad, en la perentoriedad, en la sensación de que no pueden cuajar su vida hasta después de los 30 o hasta los 40. Que lo más importante de la vida de alguien, que son al final el amor y sus hijos, si vemos las encuestas, ¿no? Lo único por lo que está la gente dispuesta a morir, después hay un 2% de gente que está dispuesta a morir por la patria, ¿no? Y ya me parece mucho, pero efectivamente la gente está dispuesta a dar a la vida y además su fuente de felicidad son su familia, especialmente sus hijos, su pareja, los parientes, los amigos, ese es el orden. Y fijaos cómo nosotros estamos o les hemos programado a los jóvenes que pueden empezar a tener hijos allá después de los 35 y más bien hacia los 40, ¿no? Caramba, es decir, el capitalismo, desde luego, si lo hubiera hecho a propósito, no lo hubiera hecho mejor, ¿no? Atrasa 15 años o 20 años la posibilidad de establecer una familia y mientras estate trabajando como un cosaco, como un animal para nosotros. Realmente, como que estamos alterando el orden. Se está alterando el orden, ¿no? Esa destrucción de las clases medias se ve muy bien en el acceso a la vivienda. Cualquiera de los que tenemos hijos que están intentando emanciparse sabemos a lo que estamos refiriéndonos. Hace 10 años se tardaba 3 años y medio en pagar la vivienda. Es decir, si dedicaras todo tu salario a la vivienda, tardarías 3 años y medio en pagarla. Hoy, 10 años después, se tarda 7 años y medio. 7 años y medio enteros tienen que estar dedicados a pagar la vivienda. Son datos de FOESA de hace un mes y medio. Y además nos damos cuenta de que gran parte de la actividad económica que hay es una actividad destructiva. Es decir, que más bien hay una parte económica, y una parte de economía y una parte de destructonomía. O, dice Manuel Zubero, de necronomía, ¿no? Porque todas las nuevas todas estas nuevas economías colaborativas, al final lo que hacen es destruir vínculos, destruir el compromiso. Fijaos cuál es el principal problema que tienen las empresas hoy en día, que es el compromiso de los trabajadores. Todos lo señalan. El problema es encontrar personal. Primero, encontrar personal. Nosotros necesitamos 240.000 puestos de trabajo al año de aquí a los próximos 10 años y no tenemos forma de cubrirlos. Tenemos unos 75.000, 80.000 pastores y sabemos que no podemos encontrar pastores. Se irá extinguiendo porque nadie quiere ser pastor. Pero necesitamos 40.000 conductores de camiones y no sabemos de dónde sacarlos. Y es un problema sistémico en todo Occidente. ¿Cuál es el problema? Que el sistema se ha desvinculado de la gente, se ha desvinculando dándoles empleos cada vez más precarios, en los que tú no asumes ningún riesgo, con todos los falsos autónomos, con contratos continuos, hasta esta persona que acumuló 240 contratos en el ámbito de la sanidad. Por lo tanto, ¿qué grado de compromiso quieren que tengas con ellos? ¿Qué grado de compromiso crees que puedes tener con la empresa cuando la empresa solo está buscando cómo amortizar tu puesto de trabajo?
Lo que hay es una inyección sistémica de quiebra de la ética laboral. En una encuesta que hicimos el año pasado, hace 2 años ya, y publicamos el libro el año pasado, un libro que se llama Descalzos por el Parque, estudiábamos cómo en las ciudades y barrios del sur de Madrid se está produciendo la transmisión de ética laboral de padres a hijos. Y lo que nos encontramos es que los padres no dicen a sus hijos, confía tu vida en la empresa y ella te desarrollará, ni los hijos quieren trabajar, dedicar su vida o consagrar su vida y menos su tiempo libre y su corazón a empresas que están tratando a sus padres como ven que les están tratando. Si se quiebra la ética laboral, se quiebra uno de los grandes pilares de la sociedad, porque es nuestra forma de contribuir principal a la sociedad y luego están los hijos. Si estos dos elementos tiemblan, lo que tiembla es la sociedad estructuralmente, ¿no? Este hipercapitalismo tiene, tiene factores asociados que todos conocemos, ¿no? Está integrada en esa explotación la explotación del planeta y, por lo tanto, la insostenibilidad o la crisis climática y ecológica. Pero quiero fijarme en 3 cosas, ¿no? Primero, una globalización, desgobernada. Una globalización, una economía mundial que está desgobernada y en la cual existen numerosos agujeros, numerosos huecos, donde los ricos se esconden para no pagar. Y esto es algo que atenta contra el sentido común. O sea, atenta contra el sentido común que todos estemos pidiendo por Amazon libros y que Amazon pague impuestos en no que sé qué sitio que resulta que le beneficia fiscalmente y no contribuye al conjunto de la sociedad, ¿no? Es algo que repugna, pero Amazon es de los que paga impuestos en algún sitio. Luego tenemos toda la economía fantasma que está generando una economía encriptada. Y esa economía encriptada no solamente es porque la gente tiene criptomonedas, sino porque hay monedas oficiales que se van convirtiendo en monedas digitales. A través de eso lo que se está creando es una economía oscura, un mundo económico que está fuera de la economía. Y, por lo tanto, no es que existan paraísos fiscales, es que existe una economía paralela, una economía fantasma. La capacidad que hay de fraude, de no estar realmente contribuyendo a la economía global, de romper el pacto, el contrato social, el contrato económico básico de la sociedad, es muy grave. Ya parte de ese contrato se ha roto, se dice que se ha roto el contrato de lealtad. Es decir, que tú no vas a trabajar para una empresa en la que la empresa no se compromete contigo. Ese contrato de lealtad ya se ha roto. De hecho, nos encontramos que las personas, cuanta más experiencia tienen, menos se les paga, ¿no? Se les paga aproximadamente 1/3 menos. Es decir, cuanto más compromiso hay con la empresa, cuanto más has dado a la empresa, menos se te paga y están buscando cómo pueden prejubilarte. La señal es clara, ¿no? Pero, por otra parte, es que se está rompiendo el mismo contrato económico, en donde tú no confías en las instituciones económicas. Y eso es clave para poder estructurar la sociedad y para estructurar nuestra vida. Tenemos la sensación de que los ricos siempre son de otro país, que los ricos siempre quieren irse a otro país. Hay una especie interesante en Atlanta, un barrio que se llama Buckhead, que es el barrio que solo tiene un 25% de la población, pero está en toda la población rica, ¿no? Es un barrio en el cual en Atlanta hay un 51% de población afroamericana y allí es solamente del 13%. Entonces hay una campaña, ahí vive también el gobernador de Georgia, que es donde está Atlanta, que es capital Atlanta, y están haciendo una campaña para segregarse de la ciudad. Pero no nos encontramos con múltiples procesos de segregación. Nosotros en nuestro país lo estamos viviendo claramente, ¿no? ¿Y cuáles son los argumentos que estamos dando? El irnos del conjunto porque no queremos mantener al resto. Y al final la propia sociedad se segrega de su capa inmigrante a la que deja a su albor porque no queremos responsabilizarnos de ella. Y Occidente se responsabiliza de nuestros vecinos. Es decir, al final los ricos siempre nos segregamos, somos tremendamente secesionistas, ¿no? Es interesante el que veamos esta película de La zona de interés que acaban de publicar y que acaban de estrenar, que he visto que está aquí en la cartelera ya en Alicante, porque recordáis que es esta película sobre la familia de Rudolf Hess que vivía aneja al campo de concentración con el muro. Lo que tenía era una casa preciosa con un jardín muy grande y los niños vivían en el jardín y los niños decían que nunca se habían enterado de nada de lo que pasaba allí. La película no se ve en ningún momento el interior del campo, pero se escucha todo el tiempo, se ven las chimeneas. Es evidente el salvajismo, ¿no? El salvajismo profundo, la brutalidad que anida en esa actitud de vivir justo al lado de un campo de concentración y no enterarte. Pero cuando la ves piensas, ¿y no estamos nosotros a 14 kilómetros de África?
¿no? No estamos nosotros en nuestra zona de interés y en realidad no estamos viendo lo que ocurre al lado, sencillamente porque no bajamos suficientemente por el Sahel. Hay otro elemento, yo creo que tremendamente importante en este hipercapitalismo, que es la desrealización. El dinero se encripta, hay una economía encriptada de la que no sabemos nada y que no rinde en ningún sitio cuentas y que está moviendo por el mundo un montón de tráficos de todo tipo. Pero además también es que la propia materia, los propios productos del hipercapitalismo se desrealizan. Y todos hemos escuchado hablar de ellos, ¿no? Hemos escuchado hablar de estos pequeños dibujos digitales mínimos por el que se paga una cantidad de dinero increíble. En las Navidades pasadas se vendió el yate Mayflower, por 500.000 euros. Y dirás tú, hombre, para alguien que está aquí en la costa viendo los yates que hay aquí, 500.000 a veces me parece poco, ¿no?, para los yates que hay. Bueno, pero es que este es un yate de un videojuego, porque el videojuego tiene diversas zonas. Y entonces, para poder entrar en ciertas zonas de ese juego, como si fuera Minecraft, tienes que pagar. Y para poder entrar, tienes que entrar en yate, porque está en una isla. Y por lo tanto, tienes que comprar el dibujito. Tienes que comprar el dibujito. No es una excepción, sino que todo este negocio de pequeñas parcelas de Internet, pequeños dibujitos, está siendo un lugar de inversión extraordinario y de ocultamiento de dinero, ¿no? Llega a tales grados la desrealización, donde compramos productos que carecen de sentido, que ya no tienen ningún tipo ni de valor de cambio ni valor material, que nos encontramos esperpentos. Me encontré en la prensa no hace demasiado el caso de Stephanie Matto, no sé si lo conocéis. Stephanie Matto era una chica que quería ser influencer y entonces empieza a hacer vídeos de diversas cosas, probándose ropa interior también, empieza a tener cierta gente conocida y de repente se le ocurre una idea, que es la de envasar sus flatulencias en tarros de cristal y venderlas. Y esto, ¿quién va a comprar eso? Cada uno de ellos costaba $992. En pocas semanas había recaudado centenares de miles de dólares. Tan solo en 2 meses de ventas ganó suficiente dinero para adquirir una casa unifamiliar y varios automóviles de alta gama, ¿no? Es interesante, ¿no?, porque además, claro, como una buena capitalista dijo, tengo que producir más. Pero ¿cómo produces más flatulencias propias? Porque ya lo declaraba, había una declaración por escrito de que dentro había esto. Además le ponía un pétalo de rosa para que se demostrara que efectivamente uno podía comprobar si realmente había algo dentro, ¿no? Bueno, para elevar la producción, lo que dijo, necesito ser digestivamente mucho más productiva, ¿no? Entonces se sometió a una dieta estricta, consistente en abundantes frijoles, numerosos huevos cocidos, lo cual lo acompañaba con un batido de proteínas, hasta tal punto que empezó a producir y a cada vez tener más dinero, hasta que le dio un paro cardíaco. Y entonces, cuando le dio el paro cardíaco, le dijeron los médicos, mire, usted no puede hacer esto más, es decir, ya sé que es una locura. Claro, lleva a la cima la abstracción capitalista. Es posible hacerse rico vendiendo literalmente aire, ¿no? Es el objeto capitalista perfecto, vender aire, ¿no? Entonces dijo, voy a transformar mi negocio. Entonces lo que hizo fue que en vez de vender frascos de cristal con sus flatulencias, lo que vendía eran dibujos del frasco. Y se hizo más rica todavía. Es decir, dices tú, es que es esperpéntico, es absurdo. Sí, pero en cuanto te metes, no hay cierta absurdez, no hay cierta desrealización, cierta desmaterialización del propio capitalismo, donde al final simplemente compramos signos, no sabemos bien qué compramos marcas. Ya no compramos lo que necesitamos, ya no compramos lo que nos apetece o lo que deseamos siquiera, por puro hedonismo. Compramos porque como somos Nike, cada vez que sale algo Nike lo compro. Como somos de Apple, ha salido ahora el Apple o el Samsung que ha salido ahora 24, dices tú, mi teléfono funciona perfectamente, pero ¿cómo no voy a tener el 24 si yo soy muy de Samsung? ¿Pero tú realmente lo necesitas? ¿O estamos vendiendo aire? Estamos vendiendo aire. Hay una tercera cuestión que resalto estando aquí en esta casa, que es la neoliberalización del todo el sistema educativo. Estamos asistiendo a la mayor neoliberalización del sistema universitario y de educación de la historia. Nunca se había vivido esto.
¿no? A través de la venta de los rankings. Las universidades se examinan y se valoran según la posición en los rankings y según la producción de determinado producto muy claro que está establecido por grandes empresas editoriales que tienen en esto su modelo de negocio, que son el pequeño paper que es publicado en estas revistas. Y eso está llevando a desatender la educación, está llevando a que alguien pueda ser decano 9 años y que eso no cuente nada, está llevando al final a que gran parte de la élite social que tiene que hacerse cargo de las profesiones, que tiene que hacerse cargo de impulsar la sociedad, porque para eso estamos invirtiendo en ellos 26.000 euros anuales que cuesta cada curso, cada plaza en un curso universitario en España, lo que nos encontramos es que estamos produciendo un fuerte neoliberalismo. Y que estamos produciendo incluso en las escuelas, ¿no? ¿Cómo valoramos las escuelas? Según la posición en el ranking, según auditorías que al final les hacen perder el foco a los profesores de estar realmente centrados en la gente. Nos han vendido las consultoras unos sistemas de calidad con el que ganan muchísimo dinero y que está llevando a pudrir el sistema educativo. Y el sistema educativo es básico porque sin él no generamos demócratas. Hay un segundo, bueno, y frente al hipercapitalismo lo que nos encontramos finalmente es la generación más capitalista de la historia. Nunca jamás en la historia ha habido tantos capitalistas como hay ahora, donde ni siquiera lo cuestionamos, donde ni siquiera soñamos que pueda haber un camino que nos haga salir del capitalismo. Somos radicalmente capitalistas. Podemos comprar más o menos, podemos comprar algún negocio pequeño o un negocio grande, pero el capitalismo no lo cuestionamos ninguno. El nivel de legitimación del capitalismo jamás ha sido tan grande y en sus modos más extremos. En segundo lugar, hay un gran conflicto en torno a las vinculaciones. ¿Por qué? Porque desde el año 80 hemos asistido a la gran desvinculación. Una gran desvinculación que nos ha llevado a que haya una epidemia de soledad. Un 20% de la población en España dice que la última semana se ha sentido solo. Cuando vamos hacia personas que se han sentido solos alguna vez durante el año, sube por encima del 60%. El 5% de la población siente soledad sistemáticamente siempre siente soledad. Pero además tenemos un 15% de gente que no tiene nadie que la abrace. También un 12-15% de gente que no tiene nadie con quien pasear. Un porcentaje muy similar que dice que no tiene nadie con quien poder comer o cenar alguna vez. Es decir, tenemos un porcentaje de personas que han sido sacadas de las vinculaciones y el resto, efectivamente, estamos en una situación en la que se ha ido descomponiendo la vida comunitaria. Un 47% de jóvenes en España dicen que no saben ni el nombre de ningún vecino. No pueden dar el nombre de ninguno de sus vecinos. Y además, yo creo que se compadece con nuestra experiencia, ¿no? Con la pérdida de vecindario, por mucho que hayamos salido a aplaudir durante la pandemia, pero la pérdida fuerte de tejido social. Esta pérdida de tejido social lleva a fenómenos como el que recordaréis que ocurrió hace unos meses ya, el de René Gobert, que es un fotógrafo francés que sufrió un vaído y se cayó en la calle en París a las 9:30 cuando estaba pasando todo el mundo. Y nadie le prestó ayuda y nadie se fijó en él. Pasó totalmente desapercibido, invisible. Nadie se acercó. Él estaba herido y todavía a las 5:30 de la mañana estaba vivo. La única persona que se preocupó por él fue una persona sin hogar que pasó por allí a las 5:30 de la mañana, llamó a la policía y se escondió para que no fueran a por él. Le recogieron y murió en el hospital. Murió en el hospital. Un hombre que se había dedicado a hacer fotografías de todo el mundo, al final quedó absolutamente rendido, ¿no? Asesinado por la indiferencia. Todos conocemos esta película que dice que no mires arriba, ¿no? Esa película que es una metáfora del cambio climático y donde hay un meteorito que viene y se dice no mires arriba, ignóralo como si no pasara. Bueno, pues aquí lo que ocurría es un mandato que es no mires abajo. No mires abajo, no mires abajo a la persona sin hogar que está en la calle porque a lo mejor tienes que hacer algo. Mejor no mires, sencillamente. La gran desvinculación no solamente está reduciendo el número de relaciones que tenemos, el número de vínculos que tenemos, sino que además está empobreciendo también su singularidad. Singularidades que marcan gran parte de por qué somos humanos, ¿no? La singularidad de qué significa la relación hombre-mujer, qué significa la relación con los hijos, qué significa la relación entre hermanos, qué significa, al final todo se va aplanando, no reconocemos este tipo de relaciones y lo que nos ocurre es que por la pérdida o por la desvaloración, por el empobrecimiento,
previo a los años 80 de estas relaciones por la frivolidad o la superficialidad o la frivolidad a la hora de afrontar este tipo de relaciones, al final, cuando llegó el neoliberalismo, nos barrió, no había forma de resistir. No había forma de resistir. Y eso es lo que lleva o lo que ha provocado el que la neoliberalización, el debilitamiento de los vínculos entre la empresa y sus trabajadores, la empresa y sus proveedores, la empresa y sus consumidores, los partidos y sus votantes, ¿no?, haya al final penetrado, haya formado un patrón relacional débil que ha acabado penetrando en las relaciones entre vecinos, entre amigos y en la propia familia. Pero la gran desvinculación no solo sucede en las relaciones de sociabilidad, también sucede en la sociedad civil. La explicación de la polarización que sufre Estados Unidos en gran parte se debe a la pérdida de sociedad civil. Aproximadamente desde la crisis del 2008, aquella crisis de los Lehman Brothers, la gran estafa global de la que fuimos víctimas, y fuimos víctimas, y recordamos bien, las cajas de ahorro, ¿no?, el bien que hacían las cajas de ahorro, y sin embargo, como eso quedó absolutamente volado, y aquí lo vivisteis de una forma dramática también, como en Vigo también lo vivimos, también en ese rango, ¿no?, es la pérdida de sociedad civil. Aproximadamente en Estados Unidos se perdió un tercio de la sociedad civil, un tercio de las organizaciones. Hay un estudio en el Reino Unido que también dice que se perdió un tercio del tejido civil del Reino Unido. Y en España, las encuestas nos dicen que en el 2008, la encuesta fue esa, sacamos en el 2008 el dato de que había un 29% de personas afiliadas en nuestro país a alguna asociación, y en el 2019 bajó a un 19%. Un estudio de ESADE nos dice que aproximadamente quebró un tercio de la sociedad civil española, basada en muy pequeñas organizaciones que no pudieron resistir las deudas que venían y los impagos de la Administración y la falta de apoyo por parte de toda de ese tejido financiero que apoyaba gran parte de la sociedad civil. Esa pérdida de sociedad civil llevó a que la sociedad no pudiera filtrar suficientemente y, sobre todo, a que no hubiera relaciones cruzadas dentro de la sociedad. Y eso explica parte de la polarización. ¿Por qué? Porque no tenemos una herramienta civil con la que poder realmente reconstruir. Otro elemento importante es el impacto en el saber, ¿no?, porque nosotros al final sabemos lo que sabemos porque nos relacionamos. Si se empobrecen nuestras relaciones, si se empobrecen nuestros vínculos, si se empobrece la sociedad civil, entonces el conocimiento de la sociedad, por mucho que haya ordenadores y por mucho que haya Wikipedia, se empobrece porque no logramos absorberlo. Y también generamos modelos de relación que son modelos movidos por el utilitarismo y la competencia. Fijaos que si tuviéramos que resaltar un rasgo de la gente joven a nivel literario o a nivel de películas, ¿cuál sería la especificidad? ¿Qué ha salido nuevo en esta generación que no hubiera en los otros? Es el juego del calamar, son los Dead Games, los juegos a muerte. Tanto los Juegos del Hambre como la Soledad del Laberinto, es decir, los jóvenes desde finales de los 90 han interiorizado que viven en una sociedad en la cual la competencia es muy alta y que solamente unos pocos van a ser capaces de conseguir puestos de trabajo suficientemente retribuidos como para vivir en una sociedad cómodamente, para sentir el confort, para sentir seguridad, ¿no? Y esa precariedad que se juega en el ámbito de la competencia ha acabado generando diferentes productos de videojuegos, de novelas, como Battle Royale, por ejemplo, de películas, de series como El Juego del Calamar, donde efectivamente es una ideación, es una fantasía, pero hay algo de cierto en ello. Y es que estamos en una sociabilidad cada vez más competitiva. Y lo vemos cualquiera de las personas que hemos tenido hijos en segundo bachillerato, ¿no? El COU nuestro, que algunos saben aquí de COU, que era cuando ya te relajabas, ¿no? Veías tu TCV, en COU te relajabas, había seminarios. El segundo de bachillerato es tremendo porque además tienes que competir con todos los demás y tienes que conseguir un 12, 12,5, 13, 13,5. Y sabes que si no, te vas fuera. Claro, un sistema que dice que evalúa integralmente a la gente y que por lo tanto habrá gente que sean poetas y que sean gente con una mirada sobre el cine extraordinario o personas con una mentalidad muy centrada en la creación matemática o que todos los valores, toda esa creación, todo ese mundo sabemos que no va a ser valorado. En la teoría se dice que eso es tremendamente importante, que hay una valoración continua, pero en la realidad sabemos que no es así. Sabemos que al final lo único que se mide es cuantitativo y aunque se diga, bueno, esta es una valoración complementaria, al final no solo se convierte en la principal, sino en la única forma de valorar.
Hemos señalado antes un tercer conflicto alrededor del maquinismo. El maquinismo se produjo en el siglo XIX, cuando de repente la sociedad cambió industrialmente y todas las instituciones se maquinizaron. Se crearon grandes instituciones, grandes complejos que perdían la escala humana. Y ese maquinismo estamos sintiéndolo hoy de una forma también tremendamente potente, muy penetrante en nuestra vida, quizás más penetrante incluso que las fábricas. ¿Por qué? Porque los niños no están metidos en las fábricas trabajando, pero los móviles se han metido en la vida de la gente, hasta que hay más de un 35% de padres en España que se sienten totalmente impotentes en relación al móvil y sus hijos. Se ha convertido en uno de los problemas principales y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo quitarlos. O los quitamos o los dejamos, no sabemos qué hacer, cómo manejar esta tecnología. Es importante porque ese maquinismo nos habla de una sociedad de riesgo. La sociedad ha montado un tipo de estructura que va sola y que no sabemos qué hacer. Hemos perdido el control sobre ello. Pagamos el móvil. No solamente aliena a nuestros hijos, sino que les pagamos un dineral para que alienen a nuestros hijos. Está claro que las redes sociales han sido diseñadas como máquinas tragaperras, lo dijo la vicepresidenta de Facebook una vez que se fue de Facebook. Dijo, el modelo que seguimos fue un modelo de tragaperra. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de tener a la gente el mayor tiempo posible dentro de la red, porque una red funciona como un centro comercial. Nosotros ofrecemos publicidad y ofrecemos estudios, analytics sobre la gente, pero para eso la gente lo que tiene que estar es muchas horas. Entonces, cuantas más horas está en tu red, más vale tu red. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es enganchar a la gente y generar adicción. Ha llegado a tal punto la adicción que 100 institutos, 100 high schools de Seattle, se aliaron para denunciar a Meta, y hay una denuncia por parte de 100 high schools. Pero no solamente esos 100 high schools de Seattle, sino que se han sumado 41 estados contra Meta por afectar a la salud mental y por intervenir en el ámbito del suicidio. No hace falta demostrar que Meta o que las redes sociales, TikTok, etcétera, han causado un suicidio, sino que han sido un factor agravante. Y claro, los americanos se quitan el dinero en ello, ¿no? Lo que tienen que pagar de indemnizaciones. Ese maquinismo que empezó como una gran promesa, ¿no? Una promesa digital en la que todo iba a ser mejor, en la que íbamos a tener una gran conversación global. Yo creo que todos, a poco que hagamos memoria, vemos un contraste entre lo que sentíamos frente a los Facebook, el entusiasmo frente a Twitter, etcétera, hace 10, 15 años, a la percepción que tenemos ahora, donde vemos que efectivamente se nos ha engañado y que gran parte de estas empresas que lideran el mundo y que lideran la vanguardia organizativa y la vanguardia empresarial y tecnológica, en realidad constituyen empresas hipercapitalistas con comportamientos más capitalistas y más oscuros que todas las compañías que hemos tenido clásicas en el mundo industrial. Es tal el grado de hipercontrol, que lo hemos visto en el ámbito de las elecciones, tanto para el Brexit como en Estados Unidos con Trump, que ciertamente yo vi un documental que hizo Franganillo en Televisión Española que me impresionó mucho sobre nuevas tecnologías, y os aconsejo verlo, porque cuenta cómo está aplicándolo China. Entonces, en China hay ya un proceso en el cual se te pone, dependiendo de tu perfil, el teléfono lo tienes verde o rojo. Si está rojo, no puedes entrar en la zona en la que te estás moviendo y tienes que salir inmediatamente. ¿Y por qué se te pone rojo? Porque el Estado te ha clasificado como una persona revoltosa, porque has hecho un tuit inadecuado, porque has sido detenido, por supuesto, o porque has visto determinadas páginas que no están bien vistas, porque has usado Google o porque has echado un buscador de... Esas personas quedan marcadas digitalmente y tu móvil queda identificado y queda sancionado, de modo que solamente puedes ir por unas zonas de la ciudad. La identificación es inmediata. En el propio documental examinan el sistema de vigilancia que han establecido, que han implementado en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y es muy impresionante, ¿no? Porque le decía Franganillo, bueno, vamos a localizar a un colaborador suyo que lleva un vestido, que lleva una chaqueta azul y un pantalón beige, imaginaos. Lo localizaban enseguida, es decir, bueno, son 4 personas las que en este momento están en la calle en Pozuelo y están siendo vistas por las cámaras. Dice, es aquel. ¿No? Es decir, el nivel de localización en una sociedad libre como la nuestra no pasa nada. En una sociedad autoritaria se convierte en una dictadura capaz de cumplir las peores hipótesis y visiones que tenemos de las utopías horrorosas del siglo XXI que leímos. Y por otra parte, además, nos encontramos con la inteligencia artificial, que forma parte sistémica de todo esto. ¿Por qué? Porque está profundizando la contradicción.
gran parte de los líderes de estas nuevas, de los gurús, que son líderes y gurús, además, ¿no? Hay una voluntad de ser gurú, de ser una persona que profetiza el futuro y que dice por dónde tienen que ir las cosas. Parte de ellos pertenecen a un movimiento que se llama los aceleracionistas. Se llaman los aceleracionistas. ¿Qué quiere decir el aceleracionismo? Es una doctrina en la cual se mantiene que la evolución de la humanidad tiene que despegarse del control que establece la política y tiene que dejarse en manos de la inteligencia artificial. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dejar que la inteligencia artificial actúe libremente, darle cada vez más poder, más capacidad de decisión, y eso llevará a una evolución de la humanidad. Ya dan por supuesto que va a haber catástrofes, ya lo hemos visto antes por cómo están preparando los búnkers. Pero, aunque vaya a haber desastres o vaya a haber grandes capas de la población que se encuentran inasistidas, al final el resultado, de una forma darwinista, será positivo. Y será posiblemente un resultado en el cual el hombre no tiene control sobre una máquina que es mucho mejor que él para decidir. Que lo diga yo, que lo digamos todos nosotros aquí, no pasa nada, porque no somos nadie, ¿no? Que lo digan personas que están al frente de las mayores empresas y de las empresas que generan más opinión y más tendencia en el planeta, yo creo que es para estar muy preocupados. Es para estar muy preocupados, porque estas personas son kingmakers, son gente que pone reyes, que pone presidentes. A lo mejor no el de Estados Unidos, que también, pero desde luego en muchos sitios en los que están sí, ¿no? En cuarto lugar está el autoritarismo. Efectivamente, hay un 43% de la población mundial ya que vive en sociedades autoritarias. Nos encontramos con procesos, con este gran pacto Moscú-Pekín-Teherán del año pasado, de enero del 23, donde se afirma que los derechos humanos tienen que ser acompasados con la tradición de derechos humanos de cada sociedad. Es decir, que derechos humanos no es lo que dice la declaración que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial para que jamás pudiera volver a suceder Auschwitz, sino que China entenderá los derechos humanos acompasándolo con su tradición, se supone que con la tradición maoísta. Pero además dicen también que la democracia no puede ser lo que la hegemonía occidental impone como democracia, sino que democracia también tiene que ser entendida dentro de lo que cada país entiende por democracia. Es decir, el fin de la universalidad de los derechos, el fin de los universales que han dirigido el progreso en la modernidad. Y esto es un ataque directo, y además no es algo que sea un poco de población, es que tienen el apoyo de gran parte de África, tienen el apoyo de parte de Latinoamérica. Esto es lo que ha dicho Bukele hace unos días, es muy parecido lo que ha dicho, es decir, que España no tiene que dar lecciones de democracia, ni Europa tiene que dar lecciones de democracia a El Salvador. De aquella manera, ¿no? Cuando cierras la Universidad de los Jesuitas, a ver si se va a estar violando la libertad pública. No sé, puede ser, a lo mejor nos hemos vuelto locos, pero es posible que sí, ¿no? Pero claro, él reclama y dice, bueno, aunque Europa me diga que no, es que hay medio mundo que me está diciendo que sí, que haga lo que quiera, que esta es la dirección. Por tanto, estamos en una sociedad que, lejos de tener esta tendencia de que cada vez se democratizaba más y no hay que ser pesimistas, sino que lo que está aumentando es el autoritarismo en el mundo. Es posible que a final de este mismo año 24 tengamos en Estados Unidos a Trump, en Rusia a Putin, a Xi Jinping en Pekín. En Europa, Robert Michel tiene que dejar la Unión Europea, tiene que dejar la presidencia, y si no se llega a un acuerdo, y el acuerdo requiere unanimidad, entonces el presidente será Orbán. Orbán será el presidente el tiempo que no se llega a un acuerdo. Y tenemos a Meloni en Italia, y puede que tengamos, no vamos a tener a Le Pen en Francia, pero su sobrina sí será. Chantal Le Pen sí llegará a ser presidenta de Francia, yo no tengo ninguna duda. Entonces, es un mundo que empieza a oscurecerse poco a poco, ¿no? En ese autoritarismo incluyamos también los negacionismos, la polarización, la fuerte cancelación, el ideologismo, ¿no? Poner la ideología por encima de las personas. Y también la fuerte estatalización, porque se ha creado un nuevo modelo, un modelo de capitalismo que es capitalismo de Estado, donde sencillamente tú aplicas a la población en las dimensiones cívicas, personales, morales, expresivas, le aplicas una dictadura, una tiranía, y tiranía castigada con la muerte, con ejecuciones, militarizada. Tienes a la población militarizada, ¿no?, en su conjunto para tenerla controlada, pero luego en la economía aplicas el hipercapitalismo mayor y los dueños de las empresas son los propios funcionarios y militares. Es perfecto, es un sistema perfecto. Es un sistema perfecto y un sistema que convence en muchos países. De hecho, en Venezuela lo que hemos visto es la transferencia de toda la propiedad privada, a manos del ejército y de los altos funcionarios, o sea, de los políticos. Es un modelo que no tenemos que desdeñar, porque decimos, no, es que al final el capitalismo democrático siempre es más innovador, siempre es hasta ahora.
Hasta ahora porque estábamos hablando de la Unión Soviética, de un sistema donde se aplicaba la rigidez en todo, pero cuando la economía se libera totalmente del contrato social y tú controlas a la gente militarmente, ¿qué pasa entonces? Porque esto no ha pasado nunca, empieza a pasar ahora. Y lo que diríamos ahora es que nadie de aquí apostaría a que dentro de 10 años China va a ser democrática, ¿verdad? Ni siquiera dentro de 50. ¿Creemos que China va a democratizarse? ¿Que Rusia va a democratizarse? ¿Que Irán? Y son países de éxito, son países de evidente éxito internacional, ¿no? En quinto lugar, tenemos el conflicto de la desrealización, una fuga de la realidad por este sobreideologización, pero por muchos factores, que residen en la extensión de la posverdad, ¿no? Es decir, es posible que un candidato diga una cosa antes de verano, diga después otra, y no pasa nada. La posverdad se ha extendido, pero además la capacidad que tenemos para intervenir en el ADN de la gente, la capacidad que hay para establecer realidades virtuales, simulaciones. Es decir, lo que vemos es que hay un cuestionamiento de las categorías de fondo, de qué son las cosas, ¿no? Y en este paquete también metemos el fuerte identitarismo, las luchas de identidades. Una vez que perdemos la percepción, la conciencia de clase, a lo que nos dedicamos es a discutir sobre cuestiones muy personales y cuestiones tribales, ¿no? De nacionalismo, de género, de edad, de cuestiones que no están en la estructura general de la sociedad, una sociedad que vive la situación, el conflicto tan grande. Y aquí también tenemos que meter en esta desrealización el gran problema de salud mental que vive Occidente, que es un problema grave, ¿no? Esta semana ha salido un informe que dice que el 10% de todos los niños de Occidente están con problemas de salud mental. Pero es que una encuesta de hace unas semanas en España nos dice que cerca de un tercio de los jóvenes españoles toman algún tipo de medicamento para la sujeción o para la intervención en su salud mental. El 14% de las personas en España han tenido ideaciones o intenciones de suicidio y el 9,5% se han intentado suicidar y se han hecho se han hecho autolesiones. Cuando hablamos de jóvenes, supera el 20%. Vivimos una sociedad en la que el 24% de la gente, y es de las más optimistas en el marco europeo, 24% de la gente dice que su vida no tiene ningún propósito. Es decir, hay un vaciamiento del sentido que claramente hace inviable la sociedad, y lleva a sexto conflicto, que es el del abandono. La gente se siente abandonada por el sistema político, abandonada por el sistema económico. Dice, no es verdad, hay mucha gente que trabaja y hay muchas empresas buenas. Sí, sí las hay, pero ¿cuál es el imaginario de la empresa? ¿Cuál es el imaginario de este hipercapitalismo? Evidentemente, hay muchísimos empresarios trabajando y sacando adelante su empresa como jabatos y dedicando y gastando su vida ahí. Pero bien sabemos que la economía ya no la llevan ellos, sino que la llevan los financieros, quienes te dan el dinero para llevar la empresa. Al final el empresario es tan trabajador como tú, ¿no? Aunque tenga mayores plusvalías, es tan trabajador como tú. Ciertamente este abandono que se marca en esa soledad, pero que los jóvenes lo sienten como una desconexión de la sociedad no se preocupa de ellos, aunque no sea verdad, aunque tengamos un sistema fiscal que nos genera seguridad, escuela, sanidad. Fijaos la cantidad de gente que se descuelga de esto siendo verdad. Es curioso en el ámbito agrario, ya que estamos con estas tractoradas por España, ¿no? 1/3 del presupuesto europeo es para los agricultores, 1/3 del presupuesto europeo, ¿no? Y sin embargo lo que estamos es protestando contra Bruselas. Bueno, claro, efectivamente, es decir, ¿qué grado de realidad existe? ¿Qué está haciendo por ti Europa? Está haciendo bastante por ti. Está haciendo bastante por nosotros. Y sin embargo la gente se siente desenganchada. Y esto es lo que lleva a que salga un Trump, a que salga un Milei. ¿Por qué? Porque ya te es todo igual. Por lo tanto, si tú estás tan desenganchado de Washington, de Bruselas, de Madrid, de París, de Roma, que te es todo igual. Y este abandono es un abandono estructural. La gente se siente abandonada. Y esto es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque hace a la sociedad insostenible. ¿Qué poder hacer? ¿No? Primero, la necesidad de sentir esperanza, ¿no? Hay muchos elementos positivos y oportunidades. Pues a mí me ha tocado hablar de los conflictos. Pero es cierto que en el contexto se ha vuelto muy adverso, ¿no? Muy adverso para la democracia, las libertades y el progreso, sin contar el gran conflicto mundial que es la crisis ecológica, ¿no? Antes de exponer las propuestas para avanzar así rápidamente, es preciso que recobremos un poco el sentido, el espíritu de Sassi, ¿no? Y recobremos el poder de las mariposas.
¿Recordáis aquello de que un pequeño movimiento de una mariposa en un sitio es capaz de crear un tornado en otro? Hay una historia muy interesante que sucedió en los últimos años, pero especialmente durante el tiempo de Trump y después de Trump. Trump mandó construir el muro y el muro resulta que en cierto momento en Texas chocaba con un santuario que habían creado para las mariposas, ¿no? Las mariposas van emigrando y hay lugares donde se paran. Entonces, este era uno de los lugares donde se paraba. Trump dijo que se deshiciera el sitio, que se pusiera por el medio del muro, pero un juez lo paró. Dijo, no, esto no puede ser, esto es una propiedad privada, usted no puede violar esto y construir un muro por dentro, más siendo un santuario reconocido a nivel nacional de mariposas, ¿no? ¿Qué hizo Trump? Bueno, lo que hizo fue empezar a asustar a las mariposas. Durante la noche ponía focos enormes, durante el día iban grandes camiones con bocinas a la puerta del santuario para que huyeran las mariposas monarca, y pese a esto la gente resistió. El grupo que estaba ahí defendiendo esto, los socios, los dueños o los patronos de la fundación y el personal resistía, empezaban rodeándole, les ponían multas en los coches, el acoso a los trabajadores fue constante, hasta que ya incluso después de que perdiera Trump se convocó una manifestación allí diciendo que dentro del santuario había tráfico de inmigrantes y tráfico de niños para ser explotados sexualmente. Hubo una concentración a donde fue Bannon, el principal asesor de Trump, y dijeron que iban a entrar allí y que iban a examinar y a liberar a los inmigrantes que estaban retenidos, que les tenían, se suponía, en búnkers debajo de onzulos, debajo de las piedras. El personal ese día lo dejó, porque se concentró un montón de gente, se fueron, y con las cámaras entrando, se puede ver en internet, entrando diciendo seguramente aquí hay una entrada a un zulo en donde tienen a los niños, abrían la piedra, movían la piedra, no había nada. Bueno, después de aquello en el que destruyeron parte de las construcciones, parte de las instalaciones que había y asustaron a todas las mariposas, 3 años después el pequeño santuario resiste. El pequeño santuario resiste. Por tanto, necesitamos mirar profundamente las resistencias de la gente. ¿Qué poder hacer? Yo creo que hay una primera protesta, ¿no?, que está muy en línea con Nuccio Ordine. Nuccio Ordine es este intelectual que murió en verano, el de Elogio de lo inútil. En línea con él, yo destacaría por encima de todo ser un Amazonas de la historia, ser un pulmón de la historia, ¿no? Ser un pulmón de la historia. Es verdad que a veces sentimos que pensar, que mirar, que no importa nada, que no hace nada, ¿no? Y sin embargo no es así, ¿no? Yo creo que hay un trabajo en el interior de las instituciones que es imprescindible para su sostenimiento. Hay una vida textil de la sociedad, ¿no?, de generar ese tejido interno que teje la interioridad del sistema humano, incluso quizás del cosmos. Durante las guerras es verdad que la actividad transparente, esa actividad que parece que no importa a nadie, el leer, el pensar, el sentir, el rezar, el escribir, ese trabajo transparente interior de los humanos se convierte en una malla que cubre de alta vegetación los campos de batalla, que interpone los cuerpos que se niegan a matar, que se niegan a ser desvanecidos, ¿no? Es cierto que los tiempos son adversos, pero recordemos cuando San Agustín veía que hay circunstancias históricas en las que la humanidad es prensada como una oliva, decía él, es prensada como una oliva. Aunque hay tensiones, la gente en esa tensión da lo mejor de sí, entrega su mejor aceite. Hay muchas acciones y yo creo que una de las más transformadoras es el contemplar compasivamente tanto mal e interiorizarlo, ¿no? Como los árboles, absorber la polución, absorber el sufrimiento humano y ser capaz de transformarlo, de devolver oxígeno. De esa forma nuestros corazones tienen la capacidad de cargar con el mal y también de convertirlo en un clima de compasión, de perdón, de solidaridad, de esperanza. Por tanto, la primera propuesta que hago o que diría es: hagamos nuestra vida no ajena al dolor del mundo, sino seamos capaces de absorberlo en nuestro corazón y transformar la ira y la violencia en perdón, en tristeza, en compasión. Seamos capaces de conversar, de rezar, de escribir, de sentir, y esa compasión que sentimos viendo el telediario, esa compasión que sentimos leyendo un artículo o viendo la realidad, es transformadora. Es transformadora, es como un Amazonas, es como un gran pulmón del mundo que va respirando y va emitiendo y va limpiando el aire. En segundo lugar, necesitamos afrontar la gran revinculación, ¿no? Profundizar la fraternidad, sobre todo especialmente con los desconocidos. La civilización, el grado de civilización se mide
en cómo una sociedad trata a los desconocidos, cuando no les trata como extraños amenazantes, sino que es capaz de tratarles fraternalmente, aunque sepas que no le vas a ver mal. Cómo tratas a la persona que te encuentras en el autobús, cómo tratas a la persona que es diferente que tú y que no conoces y que te cruzas por la calle. El tratar las relaciones, las redes, la trama con los desconocidos, con aquel que es la primera vez que ves y que es muy improbable que vayas a volver a ver, es un signo, yo creo, de los más potentes de la calidad de fraternidad y de civilización de una sociedad. Promover la pequeña conversación, ¿no? Las conversaciones que nos hacen tener atención, reconocimiento, amabilidad, reconstruir esa red microsocial. Sin esa red microsocial, sin esta infraestructura social y de sentido, no tenemos nada que hacer. Porque hay una reconstrucción que hay que hacer desde abajo, porque lo que ha sido afectado es la piel fundamental, la musculatura de la sociedad, la propia osamenta de la sociedad, el contrato esencial de la sociedad. En esa gran revinculación subrayo las pequeñas conversaciones, lo importante que es tener pequeñas conversaciones entre vosotros cuando salís, cuando vas a casa o ves a los amigos y dices, jo, pues estaba en una conferencia, no estoy de acuerdo porque, o se dijo esto que me interesó, o mira, contó esta historia, qué curiosa. Esas pequeñas conversaciones no desdeñemos la importancia que tienen para crear clima, porque frecuentemente lo que nosotros nos formamos en la opinión se debe a pequeñas conversaciones que escuchamos, a pequeños fragmentos de televisión, pequeños fragmentos de radio, pequeñas opiniones que nos han sido dichas. No es que tengamos una continua conversación sobre política, se forma de un modo muy fragmentario. Y también ser capaces de celebrar en esa gran revinculación, de celebrar, recuperar la celebración, que quizás es algo que desdeñamos, pero la importancia de establecer la fiesta. La fiesta es un tiempo de excepción, rompe el tiempo de trabajo, rompe el tiempo ordinario. Y lo que necesitamos es hacer fiesta que rompa el tiempo adverso, que nos establezca lo importante, que nos centremos en lo esencial. Si perdemos la capacidad de celebración entre nosotros, perdemos gran parte de nuestra ética, porque nuestra ética en gran parte se recompone por la celebración. Fijaos cómo ha sido medido en muchos tiempos por las religiones en sus celebraciones dominicales, ¿no? Una y otra, pero también lo vivimos en muchas otras celebraciones civiles. Necesitamos celebraciones y para esto diría, hay algo que en Boston se hace que me llamó mucho la atención, que son las celebraciones espontáneas. Busquemos celebraciones, no las celebraciones que han sido absorbidas por el Corte Inglés o por el Estado y que es quien se encarga, o por las religiones, sino hagamos celebraciones más universales, celebraciones que nos inventamos, celebraciones que decimos es que es el cumpleaños de este árbol de nuestro parque y vamos a convocarla. Y te juntas 30 personas, te juntas 40, te puedes juntar 50. Bueno, es algo muy importante. No pongamos el objetivo en el poder de convocar a miles de personas. Pequeñas personas organizadas son capaces de montar grandes transformaciones, siguiendo la ley del 3-25-100. Cualquier cambio social, y está estudiado, ha sido creado por 3 personas que han sido capaces de vincular a 25 personas que han sido sus colaboradores y que han sido capaces de ampliarlo y de llevarlo a la sociedad con 100. Por tanto, no necesitamos a 1000, necesitamos a 3. No necesitamos a la plaza de toros, necesitamos al torero. 3. 3 personas conjuradas pueden cambiar la política de un país en determinadas cosas. En tercer lugar, los medios de reflexión. Vivimos en una sociedad reflexiva, pero sin medios de reflexión. Igual que tenemos medios de producción, necesitamos medios de reflexión. ¿Qué medios de reflexión? Evidentemente la escuela, etcétera, pero voy a decir cuatro cosas que creo que son importantes. Los clubs de lectura están cumpliendo una gran función y deberíamos multiplicar los clubs de lectura. En el mundo están aumentando las pequeñas librerías y es un signo importante. Hay gente que busca la pequeña librería, que busca el saber especializado, que busca el pequeño rincón. Los clubs de lectura no son meramente lugares donde pasar el tiempo, sino que al final cuando tú lees algo te implicas. Después de leerlo ya no es Moby Dick, eres tú en el barco. Tú estás en el barco, te ha transformado. Tiene una potencia de profundización, de personalización, de discernimiento que yo creo que es tremendamente importante, que marca nuestra forma de sentir, marca nuestra estética. Y la estética es el modo de sentir. Y es fundamental cómo somos capaces de sentir. Hay un sentimiento democrático. La democracia no solo son principios morales, también es un modo de sentir. Hay modos de sentir que son incompatibles con la democracia. Hay otros modos de sentir que son los adecuados para vivir en democracia. ¿Por qué no organizar también retiros laicos? ¿Por qué no organizar retiros laicos donde ves determinadas cosas? A mí me llamó la atención el que hubiera más de un 65% de personas que después de la pandemia dijeran que ha cambiado algo en su vida y que les gustaría transformar su vida y sin embargo no tenían sitios donde transformarla. No había sitios donde poder pensar con otros cómo poder transformarla. ¿Por qué no generar espacios donde poder
tratar cuestiones importantes con otras metodologías que ya no son simplemente escuchar una conferencia o una mesa redonda, sino que son participativas, que son transformativas. La necesidad de la regeneración de la universidad, especialmente para dotar a la gente de vocación, porque hoy en día instruimos gente, pero lo que es la formación vocacional, lo que es el darte cuenta que tú estás recibiendo una formación que te da la sociedad y que tú tienes que devolverla, esto es algo que se ha desplomado en toda la universidad. Cuando tú dices en las clases la universidad busca la verdad, suena raro incluso, suena como religioso, ¿no? Suena raro. Dice, no, la universidad busca la verdad. Y la gente, uy, Dios mío, ¿esto qué es? ¿No? Parece mentira, porque hemos perdido el gusto por el saber, el valor del saber por sí mismo. Hemos perdido gran parte del entramado vocacional que era capaz de transmitir a través de la universidad la ética laboral. Y esto es clave para poder reconstruir nuestra sociedad, porque posiblemente una de las grandes bases para reconstruir la sociedad civil está en la sociedad profesional, en los colegios profesionales, en los grupos profesionales que se juntan no solamente para defender sus salarios y el convenio, sino que se juntan para hacer progresar su saber, su disciplina, para dar resistencia a los profesionales y defenderlos frente a injerencias de fuera. Oye, si hubiéramos tenido fuertes colegios de profesionales, de arquitectos, dispuestos a defender la arquitectura y defender su buen hacer por encima de todo, yo creo que hubiera habido secretarios de arquitectura o secretarios arquitectos de ayuntamientos que hubieran sido protegidos de tener que firmar ciertas cosas, ¿no? Hubiéramos estado en otra situación y sin embargo no han encontrado esa protección, sino por el contrario, complicidades, ¿no? Y en tercer lugar, la necesidad de generar de regenerar las comunidades de base en las iglesias, en las religiones, pero también las asociaciones de vecinos, que se están quedando sin vecinos. La necesidad de tener comunidades de referencia en los territorios. En cuarto lugar, señalaría la posibilidad, como algo que realmente es propuesta y que reconstruye esta infraestructura, el trabajo comunitario en familias, que es algo que hemos dejado, ¿no? ¿Por qué no generar voluntarios por Alicante que una vez al mes convoca a las familias y los padres pueden ir con sus hijos o con sus abuelos o con quien sea a regenerar lugares de Alicante? Solares o a crear zonas arboladas o a resignificar un lugar. Esto es tremendamente reconstituyente porque te da la experiencia de estar trabajando por el bien común. ¿Qué experiencias tenemos nosotros con los niños, con los jóvenes o entre nosotros de estar construyendo juntos como ciudad algo? Fijaos la experiencia de la pandemia. Fue tremendamente importante como experiencia de la gente de estar respondiendo juntos. Estos chats por WhatsApp que se generaban para ayudar a los vecinos. Esas redes vecinales fueron una experiencia tremendamente fuerte para la gente. Y la gente siente nostalgia de ellas cuando escucha o cuando lo recuerda. La necesidad de renaturalizar la ciudad. Y renaturalizar no es solamente plantar árboles, sino que es reconectarnos con la naturaleza y nosotros mismos reconectarnos con nuestra naturaleza de cuerpo, nuestra naturaleza carnal, con lo que somos, sentimos de verdad. En sexto lugar, la importancia de ser contemplativos, de escuchar, de leer, de volver a las revistas. Las revistas, esos grupos de intelectuales que se juntaban para hacer una revista y para difundir el conocimiento y nos suscribíamos a la revista, ¿no?, para que pudieran realmente trabajar en esto y difundir el conocimiento. Hemos perdido la revista, lo hemos cambiado por Internet, pero el resultado ha sido un desplome de la sociedad civil en este sentido, de mirar arte, ¿no? La necesidad de ser más espirituales, de tener un contacto con la realidad más inmediato. Y esto necesita depurar nuestra conexión con las pantallas, necesariamente. Es una cuestión de tiempo, ¿no? En séptimo lugar, retomar las redes sociales como conversación global. Yo no me resisto a que ese proyecto, esa promesa de crear una conversación global a través de una red social que no esté manipulando a la gente, que no tenga un objetivo hipercapitalista, sino que sea sostenible, pero que se ofrezca a los ciudadanos, y hoy en día tenemos tecnología para poder hacerlo. Incluso con una pequeña suscripción, ¿no? Si no vas a ser utilizado, si va a ser de una asociación y como asociación ciudadana tienes que pagar un pequeño pago de 1, 2, 3, 4 o 5 dólares o 5 euros, yo creo que necesitamos presionar a las agencias públicas, a Europa o yo no sé si a las iglesias para que generen este espacio, porque ese espacio es tremendamente útil, que esté bien moderado y que no esté siendo manipulado, ¿no? Porque es complicado volver a transformar Twitter o X, ¿no? En octavo lugar, lo de las ciudades de 15 minutos es una gran idea y es tremendamente regenerativo, porque nos pone en contacto a mucha gente en la pequeña escala. Conocemos a la gente que está bien, que está mal, los jóvenes tienen lugares y personas que conocen por su nombre. Tenemos que volver a recuperar ese pequeño comercio que efectivamente genera preocupación por su comunidad.
porque es donde están sus clientes y que va mucho más allá del negocio. Necesitamos crear esa ciudad de 15 minutos, creo que es algo que reordena el territorio y reordena nuestra mentalidad, nuestra concepción del territorio. Y al final la ciudad le da forma a nuestro modo de pensar, le da forma a nuestra forma de relacionarnos. Porque la ciudad al final lo que hace es circuitos, tú no te relacionas con todo el mundo, tú tienes circuitos en la sociedad y esos circuitos están cada vez más segregados. Y hemos creado ciudades que han olvidado la voluntad de plaza, hemos generado urbanizaciones que no tienen plaza, que no están pensadas para la comunidad. La soledad está urbanísticamente programada. Está urbanísticamente programada, ¿no? En noveno lugar, las conversaciones civiles y los encuentros improbables. En una sociedad en la que cada vez es más difícil el hablar con gente que no opina como tú, sino que todos nos refugiamos en nuestras tribus para poder asegurar y profundizar y reafirmar nuestras identidades, es necesario implementar metodologías de conversación civil con la gente que es diferente, con esos encuentros improbables, con esas conversaciones que es muy improbable que tengas y que sin embargo son cruciales. El nazismo llegó porque la gente dejó de tener afiliaciones cruzadas, como citaba al principio, porque solamente se relacionaba con los suyos, porque hablaba de los judíos pero no conocía a ningún judío, porque hablaba de los socialistas o de la gente del PP o de la gente de Vox o de la gente de Podemos o de los catalanes, de los extremeños, los gallegos, y al final no trataba cotidianamente con ellos, sino que hablas de un esperpento, de una caricatura que haces, y eso soporta cualquier cosa. Entonces es necesario, es urgente que establezcamos estas conversaciones. Y para eso hay métodos. En Boston conocí muchos métodos y lo he publicado. Si metéis conversaciones cívicas, Fernando Vidal, os sale el artículo con lugares y webs en las que poder verlo. Hay métodos para poder hacer estas conversaciones. Con los inmigrantes, ¿no? Es decir, al final estamos operando sobre visiones estereotipadas de los otros. Y en décimo lugar, la necesidad de elevar las tasas asociativas. Necesitamos pasar de ese 19% a un 40%. Y la única forma de hacerlo es incidiendo en los colegios. Necesitamos una reforma asociativa de los colegios, de modo que los chavales aprendan a asociarse. Antes era más fácil porque las actividades extraescolares eran autoorganizadas por los alumnos o por los padres. Ahora tenemos empresas que nos lo hacen. Pero es necesario volver a implementar los scouts, volver a implementar dinámicas asociativas, porque ahí es donde se genera ciudadanos. Hay un mundo por descubrir. No solo un mundo por recuperar. No solamente tenemos que defender el mundo en el que estábamos, es que hay un mundo por descubrir. Y junto a la destrucción del Amazonas, que es verdad que en el año pasado, en enero, llegó a la máxima destrucción que se había hecho de hectáreas por semana, junto con eso estamos descubriendo muchísimas especies. Durante el 23 en el Mekong se han descubierto 224 especies nuevas. Hay un mundo por descubrir. Ya no solamente tenemos que irnos al espacio, hay mucho por amar, mucho por buscar. Mucho que nos pueda sorprender. Y para esto necesitamos esa mentalidad que decíamos al principio, o la del hombre bosque, que es la última historia que cuento, ¿no? Un hombre que desde que era adolescente vio que se estaba destruyendo la naturaleza en su isla, que estaba devastándose, vio una mortandad enorme de serpientes y decidió con 15 años que iba a plantar cada día un árbol. Bueno, pues tantos años después ha plantado más de 100.000 árboles. Esa isla, que era un arenal, se ha convertido de nuevo en una selva. Nos encontramos 150 elefantes, más de 40 ciervos, tigres, monos, es decir, una fauna brutal, y ha sido nombrado el hombre bosque en la India, diciendo que es un ejemplo a nivel mundial, un hombre que no sabe leer ni escribir. ¿Somos capaces de hacer esto? Hay algo que, para terminar ya, que me gustó mucho, lo escuché el otro día, y es una historia interesante, ¿no? Es decir, dicen que dentro de cada oveja al menos viaja, esas ovejas que vemos por ahí viajando, moviéndose por los pastores, al menos viajan 20 especies de semilla que el animal va sembrando con su estercolado por los caminos, por las cañadas que camina. Y yo me preguntaba, para vosotros, ¿cuántas semillas culturales, espirituales, sociales, de amabilidad y ternura, de curiosidad, de comunión, tenemos en nuestro interior y vamos dándolas, ¿no? ¿Cuántas tenemos? ¿No? Quizá necesitamos esa comunicación de mensajes asombrosos, pequeñas conversaciones consoladoras, inquietantes, miradas creativas, que vamos dejando a nuestro paso con desconocidos o con gente conocida o nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Que no lo son tanto cuando pensamos en ellos de corazón, ¿no? Pienso también en las semillas de las malas hierbas, ¿no? Que seguramente llevamos también en nuestro interior y que a través de la murmuración, vamos dejando. Y la posibilidad de que esa semilla sea digerida, sea convertida meramente en tristeza cuando las cosas no nos van bien, ¿no? Hasta la crítica debería llevar en su interior una semilla de compasión y de esperanza que la rompa, que germine en la raíz de algo mejor.
Y no es fácil llevar semillas dentro de un mundo de alimentos tan ultraprocesados, de productos culturales tan sobrecargados, tan pegados al plástico. Las ovejas son mucho más generosas con la tierra que nosotros. Pero me preguntaría, en este mundo de sufrimientos, de conflictos, en el que vemos que hay claramente muchas propuestas que podemos hacer, que están a nuestra escala, que podemos hacer todos los días personalmente, si cada oveja lleva 20 semillas en su interior, ¿cuántas llevo yo? Muchas gracias. Bueno, pues agradecer muchísimo a Fernando la exposición que nos ha hecho, porque nos ha hecho como sistematizar, conocer de una manera organizada el tema del conflicto, porque a veces nos quedamos en esos conflictos aislados que no sabemos entender el porqué. Y bueno, Fernando nos ha dado varias pistas de reflexión, tanto por el diagnóstico como por posibilidades de avanzar. Yo estoy convencida de que habrá personas que querrán hacer preguntas o participar de alguna manera. Y ahora se acerca Mariano con el micro para quien quiera pedir la palabra. O no, todavía. Sí, pero a lo mejor si lo están grabando para que quede grabada. Me ha preocupado lo que comentabas de Le Pen en Francia. ¿Y en España terminará algún personaje como Le Pen o Milei de presidente o no podremos evitar pasar por ese sarampión? España está en una situación complicada porque nosotros tenemos la confianza, y todavía se ve en las encuestas, en que España tiene una comunidad muy intensa y la gente, pues ya solamente el tardeo aquí en Alicante, pues fíjate, o sea, la gente dice, es que hay una comunidad en la calle tremenda, ¿no? De vecinos, de amigos, de familia. Pero es que el agujero que se está formando de desvinculación es muy grande. Hay una cosa que se llaman los hidrocolitos, no sé si los conocéis. Los hidrocolitos los habéis visto en televisión, pues son estos agujeros que de repente aparecen en Siberia, ¿no? Gigantes, a veces de 200 metros de diámetro, y que se debe a que el permafrost está derritiéndose, deja de estar congelado y se difunden incendios. Entonces hay incendios de muchísimos kilómetros de extensión que va quemando todo lo de abajo, y de repente la tierra se cae, ¡fa! Y se forma un agujero, pero agujeros que son más grandes que estadios de fútbol. Entonces, es bastante impresionante. ¿Por qué? Porque esto es algo que ha sido cultivado con mucho tiempo atrás. Entonces, claro, las cuestiones de cultura o de sociabilidad tienen ondas muy largas. La legislación en torno a cuestiones menores o cuestiones más rápidas podemos hacerla en 3 años, 4 años, puede crear confianza o crear la alarma en una cuestión y discutimos de ella. Yo qué sé, la pornografía infantil se está moviendo para legislar esta cuestión y a lo mejor podemos cortar o moderar la cuestión en 3, 4, 5, 6 años. Pero hay cuestiones que requieren mucho tiempo y cuando tienes un agujero como el de la soledad de un 20%, eso no es una cosa del año pasado, ni es una cosa que, aunque se pusieran de acuerdo todas las administraciones en España, fuéramos a resolver, ¿no? Me decía en un debate en televisión española, uno de estos por la mañana, me decía una señora, bueno, es que lo que tendría que ser es un asunto público. Esto es lo que hay que poner a personas, a trabajadores que solucionen la soledad. Pero no vas a poner a funcionarios trabajando con el 20% de la población. Esa es la propia sociedad la que tiene. Puedes generar condiciones, puedes generar medios, pero esto depende de la gente. No podemos poner a gente que cría a nuestros hijos. La soledad no es una cosa de los mayores, es mayor entre los jóvenes. Es mayor entre los jóvenes. Entre los jóvenes es un 26% el que se siente solo, ¿no? Entonces, hay un problema sistémico en esta cuestión. Entonces, ¿cuál es el problema en España? Que todavía sentimos que no estamos abandonados del todo, sino que la familia es el colchón que nos ayuda, que los amigos son un colchón que nos ayuda. Pero ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto tiempo va a durar esa sensación de que el mundo latino es alternativo al mundo anglosajón? Porque las empresas no lo son, porque el modo de consumo es el mismo, porque el tipo de relación laboral es el mismo. Y a mí me parece que la generación joven actual, está dándose cuenta de esto de una forma clara. Los baby boomers nos criamos en unas condiciones de reconversión en la que éramos 650.000 personas en cada cohorte, nacíamos cada año 650.000 personas, y buscamos trabajar de cualquier forma y salíamos de la carrera y decíamos ahora toca trabajar en lo que sea, independizarte, casarte, tener hijos. Estamos más achuchados, estamos dispuestos a apretarnos más, pero los jóvenes hoy no. Los jóvenes tienen más valores.
y aspiran a trabajos que tengan más sentido. No simplemente a trabajar para formar. Y aquí es donde nos encontramos lo que llaman la gran renuncia. La gran renuncia es un fenómeno que empezó en Estados Unidos en 2016, donde más de un 5% de la población de la masa laboral deja el trabajo voluntariamente. Y aquí empezó en el año 21. 36.000 personas dejaron el trabajo voluntariamente. ¿Pero cómo vas a dejarlo voluntariamente? ¿A dónde vas? Bueno, es que la gente considera que el trabajo que está haciendo tiene tan poca calidad, le aporta tan poco, que se va y se pone por su cuenta o se busca la vida. Y dice, bueno, esto pasará a poca gente o le pasará a gente rica. No, no, no. Es una tendencia y es una tendencia que ha venido para quedarse. Eso o la dimisión interior, que es que sigo en mi puesto de trabajo, pero no hago nada. O hago lo mínimo. Entonces, es un problema que está pudriendo por dentro, es un hidrocolito que se han encontrado las empresas y si nos movemos en ámbito de empresa veréis que la palabra engagement es continua. Tenemos que buscar el engagement, pero claro, ¿qué hace la empresa? Como la empresa no puede generar una alianza de verdad, salvo en algunos sectores como el automovilístico, donde sí han creado un entorno patronal sindical realmente muy productivo y muy leal, pero en el resto es complicado, entonces lo que hacen las empresas es sobreactuar en el somos amigos y somos familia. Claro, lo que faltaba. Ya lo que faltaba. Es lo de Pretty Woman. Bueno, hazme el amor, pero no me beses en la boca, por lo menos. O sea, amigos no somos. Y familia menos. ¿Por qué? Porque conmigo la familia se comporta de otra forma. Los amigos nos comportamos de otra forma. Entonces, esta quiebra del contrato laboral es que el trabajo estructura nuestras vidas. Es que estructura nuestras vidas profesionalmente, en tiempo, en medio de vida. Es mi principal contribución a la sociedad. Yo creo, lo que pienso es que la generación actual, que ya está entrando, digamos, la posterior a los baby boomers, que ya está entrando en la vida pública, está cambiando bastante su percepción de la realidad. Está cambiando, la desconfianza es muchísimo más alta, la sensación de abandono es mucho más alta. Y, por lo tanto, al final, sí genera una indiferencia hacia lo público, una desconfianza hacia la construcción pública y el sacrificio público, ¿no?, que tiene consecuencias. Yo me preguntaría, en el programa electoral, los programas electorales que han presentado los diferentes partidos, pero el programa de gobierno que tenemos actualmente en el país, a mí me llamó la atención cuando lo leí, ¿no? Porque ¿qué sacrificio están pidiéndonos? Yo desconfío de cualquier programa político que no nos diga, oye, tenemos este horizonte y hay que sacrificarse para hacerlo. Tenemos que formarnos todos y digitalizarnos todos. Tenemos que hacer para lograr cuál es el proyecto país. Al final repartes cosas, ¿no? ¿Quién va a dar más? ¿Quién va a subir no sé qué? ¿Quién va a dar más becas de no sé qué? ¿Quién va...? Pero no me digas lo que vas a dar, pregúntame lo que me vas a pedir, ¿no? ¿Qué me vas a pedir? Entonces yo creo que sí que hay un cambio de tendencia y que es un cambio de tendencia que además puede ser viral, porque en Estados Unidos se produjo tremendamente rápido. El efecto Trump fue un efecto tremendamente rápido. Le Pen tiene efectivamente un cultivo más alto, Italia tiene un cultivo más alto, pero nosotros no somos una excepción en relación a Italia. Somos también un país con mucha fragmentación regional como Italia y con un pasado que tampoco nos da un crédito enorme como demócratas. ¿Qué creo yo? Yo lo que creo es que si seguimos en esta dirección tendremos una guerra en los años 30. Es lo que quiero. No, una guerra de otro tipo, una guerra global. Yo es lo que pienso. Es lo que pienso. ¿No? Ya escribí en su tiempo que iba a haber una pandemia también. Porque tiene sentido. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando se empobrece la estructura de bienestar, se empobrece la estructura sanitaria. Y, por lo tanto, te haces más frágil y más vulnerable a epidemias. Ha pasado siempre en la historia. Siempre ha pasado. Las crisis económicas conllevan epidemias. El contexto estaba a huevo para que además hubiera una guerra. De hecho, hay una guerra. Hay una guerra prolongada. De hecho, hay 45 conflictos en el mundo actualmente y algunos de ellos sistémicos. Yo sí creo que en la dirección en la que vamos, en los años 30 tendremos una guerra y después de esa guerra ocurrirá un gran pacto como el de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta a ir a la guerra. O sea, no estamos en las mismas condiciones que estábamos en 1936. La gente, ¿por qué? Porque la gente se siente abandonada, luego la gente no se siente vinculada a una guerra. Claro, es una guerra que no tenemos que librar nosotros, sino que libran los profesionales. Además, no se va a librar en campos de batalla solo, se va a librar en mesas. En mesas. ¿Por qué? Por la robotización de la inteligencia artificial en relación a las armas. Hay un artículo ayer en El País que ya nos habla de armas que deciden a quién matar y a quién no matar. Entonces tú le pones el perfil, tienes que matar a este determinado tipo de persona y actúa en cualquier sitio. En vez de tener una persona haciendo el videojuego que ya era un salto, ¿no?, y que veía en realidad dibujitos, iba matando uno a otro, pues el salto es una máquina que es capaz de localizar. Cuando localices a una persona con estas condiciones, mátalo.
Si es que estamos atendiendo todo el día a ejecuciones extrasumariales y a ejecuciones de guerra en Tierra Santa, todo el día. No han matado a 3, han matado a 5, han matado a 8 y gran parte de la población lo apoya. Entonces, esta dureza, esta crudeza, esta deshumanización tiene un impacto en la conciencia importante. Ayer estaba en una discusión en la que decía, no, pero en el mundo hay menos violencia. Hay menos violencia en términos de mortalidad por muertes violentas. Teniendo en cuenta que cada 12 días muere una persona sin hogar por un acto violento en España, cada 12 días, que se dice pronto. Pero, efectivamente, si nosotros atendemos al modelo de violencia, el modelo de violencia es brutalmente más salvaje. No tenemos más que ver Saw, la serie Saw, S-A-W, toda la serie de terror. Es muy impresionante, es muy, muy impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo de violencia, efectivamente, ha pegado un salto claro. Soportamos niveles de sadismo mucho mayor. El manual del salvajismo se llama así, el manual de Boko Haram y Al-Qaeda, Daesh, tienen un manual de qué hay que hacer en la guerra con Occidente y en la lucha de combate con Occidente, que se llama, y en terrorismo también, se llama el manual del salvajismo. Le han llamado así, manual del salvajismo. Entonces, está claro lo que tienen que hacer. Es tremendo, es tremendo. Entonces, ¿nuestras sociedades son sociedades pacificadas? ¿Son sociedades? Yo creo que no, yo creo que estamos en una sociedad más violenta. Una sociedad en la que soportamos el militarismo mucho mejor. ¿Cuánto queda de todo ese tejido por la paz que había por toda España? ¿Cuánto queda? Pues queda Zaragoza. Solo queda Zaragoza, no queda más. La Universidad por la Paz se cerró, el Centro de Investigaciones por la Paz se cerró en Madrid, el otro tema de paz en Valladolid también, en Valencia también había otra historia, también se cerró. Yo sí estoy preocupado, Sí estoy preocupado y creo que parte de la preocupación es ver a nuestros líderes, y a nuestros líderes mundiales. O sea, el Papa es el líder mundial, el único líder que aprueba junto con Merkel, el único que aprueba. Entonces, ¿qué líderes mundiales tenemos? ¿A quién miramos? ¿En quién confiamos? Complicado, ¿eh? Porque si esto está en manos de los que está, complicado. Y esto es muy pesimista. Sí, no sé, a lo mejor soy solo sociólogo, yo qué sé. Sí, muchas gracias, Fernando, por, no sé, me parece que cada tema que has tocado sería objeto de seguir profundizando en él, ¿no? Por hablar de algunas cuestiones. Claro, ninguna generación ha vivido como ahora una inversión en la violencia. Es decir, un chaval de 20 años ha podido ver unas 20.000 muertes a través de la televisión, de los programas. Es decir, hay una inculturación hacia la violencia que llevamos tomando y del mismo modo que aparece en el pobrecito que se mata a alguien, pues luego los chavales entran y matan a un indigente que estaba metido en. Es decir, que entonces, y respecto a los apuntes de solución, que es verdad, de complejidad, yo siempre he tenido mucha fe, quizá porque trabajo allí en la escuela, es decir, hemos tenido un par de, es decir, ¿cuáles son los lugares? Hablábamos en la última conferencia, es decir, que ¿cuáles son los lugares de transformación? O sea, decíamos, los chavales no son los importantes, el futuro no son los niños, el futuro son los adultos con los que conviven los niños y en cómo realicemos la convivencia con ellos. Por eso la escuela es un espacio fundamental para transformar la convivencia, o sea, un espacio fundamental. Nosotros ya presentaron precisamente dos experiencias en la línea de crear colectivos, de reflexionar, como las comunidades de aprendizaje, como el proyecto Roma, como también el proyecto FUGEM. Es decir, entonces yo creo que la escuela es un espacio muy importante. Decía hace mucho tiempo Montessori, creo que era, es decir, hablamos de la paz, pero mientras enseñemos a la competencia, que has señalado la competencia como una de las características, mientras seguimos enseñando a competir, no va a haber paz, porque ese es el principio de, no, a ver si yo llego al lejos, a ver si yo te piso, ¿no? Y después, para acabar, preguntarte, o sea, ¿qué papel el tema de la espiritualidad? Es decir, yo creo que las religiones históricamente han jugado un papel en unas sociedades estáticas y agrarias, pero ya no responde, ese papel de la religión ya no responde a la situación actual. Es decir, las religiones, más que las religiones, la espiritualidad debe transformar, convendría que se convirtieran en espacios de transformación personal. Es decir, porque yo creo que solo desde lo cognitivo y desde lo colectivo no es posible ese compromiso con la tierra. Es decir, una de las cosas que ha apuntado, la compasión, el sentirse unido al dolor de toda la gente, el sentirse unido al dolor en cualquier lugar del mundo. Yo creo que eso solo se puede hacer cuando descubramos que hay una espiritualidad profunda que transforma, nos transforma.
Es un temazo de... Si querías. Sí, puedo responder. Bueno, sí, es decir, que es que has tocado un tema que me preocupa mucho y que no sé cómo resumir. Pero yo diría, primero, nosotros todavía estamos deslumbrados por una razón unilateral de carácter ilustrado que se había resuelto a principios del siglo XX a través de la fenomenología, de una idea mucho más compleja del saber y de la razón, y que a lo largo del siglo XX, sobre todo desde los años 80, se ha empobrecido y hemos vuelto al positivismo más ramplón del siglo XIX, dejando atrás todo Husserl, todo Bergson, o sea, todo lo que fue la formación de la razón compleja y sobre todo en condiciones extraordinariamente duras como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y fundamentalmente se está haciendo por superficialidad y por neoliberalización, porque al final, ¿quién publica? ¿Dónde publicas? Las tres principales editoriales del ámbito de business, de ámbito de negocio en el mundo, las editoriales de revistas donde hay que publicar para que te cuenten sexenios, las tres hicieron un pacto y no te cobran por publicar, pero te cobran por evaluar el artículo. Y solo publican el 3% de lo que les llega. O sea, ha habido un artículo en El País donde ha hablado de las millonadas y los miles de millones que están ganando con un modelo de negocio que va en contra del saber de la universidad. Porque el saber de la universidad es plural. Es como si me dices que toda la gastronomía va a reducirse a las hamburguesas. Pues esto es lo que está pasando en las universidades. Y eso está destruyendo no solamente el sistema universitario, sino a los profesores universitarios que tenían que ser críticos, que tenían que ponerse en contra de cosas, que tenían que iluminar. Entonces, hay un empobrecimiento de la razón y, en parte, el empobrecimiento de la espiritualidad tiene que ver con esto. Hay una dimensión espiritual, hay una dimensión de misterio en el ser humano que no tiene que ser necesariamente teísta, sino es reconocer que hay cosas. El misterio no es lo que no podemos saber. El misterio es lo que solo podemos conocer por la involucración de la vida. Por ejemplo, el presente. Podemos saber del pasado, pero el presente solo puedo experimentarlo. Es misterioso. No sabemos qué va a pasar en el siguiente minuto. No puedo controlarlo. El pasado sí, sobre el pasado opero, ¿no? Entonces, la dimensión de misterio nos hace humildes, nos hace recuperar el elemento de aventura, de incertidumbre, nos puede dar un poco de angustia también el misterio, pero es lo que hace que el ser humano haya podido evolucionar y haya generado objetos irreales, ¿no? Capaces de pensar el mundo y de pensar el cosmos. Entonces, sin espiritualidad, y me refiero a espiritualidad en general, no es posible la evolución y no es posible una vida auténticamente humana, ¿no? Sea teísta o no teísta. Al respecto, el 41% ha salido una encuesta esta semana, que publicó ahora una columna en Vida Nueva este viernes sobre esa encuesta, porque dice que una encuesta en Estados Unidos del Pew Research Center, que dice que el 41% de los estadounidenses dicen que a lo largo de su vida se han hecho personas más espirituales, pero solamente un 28% de la gente dice que es más religiosa. Y el dato más interesante es por qué la gente rechaza la religión. Rechaza la religión porque les da miedo. Dice que las religiones a veces son nocivas para la sociedad. Entonces, hace falta, lo decía Zambrano, ¿no? Cuando se iba de este país, exiliada, decía, hay de los que dan miedo en nombre de Dios. Entonces, las religiones se perciben, especialmente en Estados Unidos, como organizaciones que han tenido un impacto enorme en la política. ¿Por qué? Porque han formado parte de la minoría moral, de la mayoría moral, que fue una plataforma que reunió a la derecha republicana religiosa, a las organizaciones, y que obispos, pastores y grandes organizaciones pentecostalistas, etcétera, han estado apoyando y haciendo campaña en política. Ahora mismo están haciendo campaña pro Trump. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente percibe que la religión tiene que ver con la política, que no tiene que ver con la religión. A lo mejor también ha pasado aquí algo así. No sé, a lo mejor alguien dice, oye, es que este tiempo de Rouco hemos recibido una idea más bien ideológica, ¿no? Puede que alguien que tenga un voto liberal o un voto progresista haya dicho, oye, parece que en la Iglesia soy contrario aquí, ¿no? O en las religiones. Entonces, ese elemento de politización de las religiones lo que ha llevado es a que aumente el ateísmo. El ateísmo permaneció en un 4% hasta mitad de los años 80. Soportó en un 4% todo el marxismo. El marxismo no aumentó el ateísmo en el mundo. La mayor parte de republicanos en España eran cristianos, eran católicos, ¿no? Católicos y cristianos, ¿no? En general. Soportó el posmodernismo, soportó la secularización de los 70, permaneció en un 4%. ¿Y por qué se multiplicó en los años 80 hasta el 28%? ¿Por qué se ha multiplicado en España? Porque la gente percibe que las religiones no están interesadas en la espiritualidad, sino están interesadas en otras cosas,
y siente miedo, siente que es nocivo. Entonces, necesitamos organizaciones que trabajen por la espiritualidad, porque realmente hay una demanda al respecto. Y no es un tema de defender a Dios, ni hacer cristianos, ni hacer musulmanes, ni hacer budistas. Se trata de que esto esté en la vida pública y que sea cuidado, sencillamente, ¿no? Y después hay otro elemento aquí importante, que es efectivamente cómo está hundiéndose la salud mental y cómo nos encontramos con expuestos a una violencia que tiene impacto en nosotros. Efectivamente, tiene un impacto brutal. Fijaos, y violencia que no es solamente las cosas que vemos en televisión, las cosas que... atended a dos bajas laborales que son claves. Una primera, bajas laborales de moderadores. Buscad esto, bajas laborales moderadores, que son aquellos que en las redes trabajan moderando las redes. Twitter, tal, y en eso son empresas que trabajan para todas las redes. Hay una en Barcelona, es una de las principales de Europa. Tiene a gran parte de la plantilla de baja y ha habido suicidios. Porque diariamente, es que no tengo la cantidad aquí, tendría que poner el móvil porque escribí un pequeño artículo sobre eso, hay una pequeña columna, si metéis moderadores, Fernando Vidal, os va a salir ese artículo. Pero la cantidad de violaciones, suicidios, abusos sexuales de niños que ven estos moderadores y que impiden que lleguen a las redes es brutal. Una cosa muy, muy, muy impresionante, es que no me acuerdo de la cifra, pero yo me quedé boquiabierto. Otro dato de baja laboral. El 45% de la policía fronteriza británica está de baja laboral por el estrés que le supone asistir a los naufragios. Entonces la gente es sensible. Porque la gente quiere amar. La gente quiere vivir. No tenemos grandes metas en la vida. Queremos hacer cosas que hacían los neandertales, cosas que se hacían hace 6.000 años en Egipto. Queremos amar y vivir, porque amar es la estructura más profunda del universo y es lo que somos. Estamos hechos de amor y para amar. Sencillamente, ¿es tan difícil esto? Es tan difícil. Decía Baglietto en una canción durante la dictadura argentina, solo se trata de vivir, y esta es la historia. Solo se trata de vivir. ¿Es tan difícil? ¿Es tan difícil de verdad? Bueno, no sé si se me oye a través del... Sí. Vale. Bueno, me sumo al agradecimiento de Paco, de veras que ha sido una conferencia para mí apasionante, de estar agobiada a esas puertas, ¿no?, que ha planteado al final. Quiero decir que está bien eso de una de cal y otra de arena. Dos preguntas concretas. Comparto plenamente el mensaje sobre el amor y el tema de cómo la familia ayuda. Cada vez me encuentro con más parejas de jóvenes que no quieren tener hijos por diferentes razones, por la sociedad en la que estamos, porque ponen en la balanza ventajas e inconvenientes, teniendo en cuenta un poco valores que puedan primar en esta sociedad. Quería saber si tiene algún dato sobre esa evolución y sobre las consecuencias también a largo plazo, ¿no? Porque, el tema de la natalidad es un dato que está ahí. Y luego, la verdad es que eso es algo del comentario que he hecho último, que me ha sembrado en mí muchísima curiosidad, sobre ese manual de salvajismo, si sabe algo que digan con relación a nosotras, a las mujeres, un poco por saber qué no me puede esperar si vivo a lo mejor hasta el 2030 o hasta no sé cuándo. Bueno, muchas gracias. Sí, el manual de salvajismo dice qué tienes que hacer para poder colapsar Occidente. Entonces, lo que tienes que hacer es lo que ha hecho Hamás, secuestrar a 180 personas de todas las edades. Entonces, el manual de salvajismo dice que nosotros no soportamos eso. O sea, no soportamos un atentado en el cual se queme vivo a una persona. No lo soportamos. Occidente no puede. Por algo que decía Borrell, ¿no? Porque al final Europa ha pasado de ser el horizonte que decíamos a una isla que no sabemos cuánto tiempo vamos a lograr mantener. Una isla de herbívoros dentro de un mundo de carnívoros. Dice Borrell, somos una isla de herbívoros dentro de un mundo de carnívoros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La semana pasada hemos aprobado 1 millón de proyectiles de bombas para Ucrania. Es que es un cambio de mentalidad que se dice pronto así, ¿eh? Se dice pronto así. Es bastante impresionante. Entonces, sencillamente yo creo que el problema que tenemos en relación a las mujeres, imagínate lo que dice Boko Haram. O sea, es que tiene centenares y centenares de mujeres. Las mujeres están siendo prostituidas.
O sea, lo que no soporta la mujer occidental es que las mujeres sean prostituidas para los soldados y que se generen hijos. Pero es que es una medida que es universal, prácticamente. Está pasando en Congo, ha pasado en la guerra de Ruanda, ha pasado en Balcanes, que es el abuso sexual y generar violaciones, la violación sistemática de las mujeres. Ha pasado en la guerra mundial, ha pasado en todos los sitios. Entonces, la mujer, cuando hay una guerra, la mujer se convierte en la persona que se quería que fuera hace 150 años. Entonces, sí, es brutal. El manual del salvajismo es brutal, está traducido, es muy impresionante porque te recuerda a una película de terror japonés de estas de locura, ¿no? Te recuerda exactamente, pero es que es lo que está siguiendo una gente desde el Magreb, o sea, desde el Sahel hasta Afganistán. O sea, es que es bastante extenso. Es bastante extenso y tienen parte del mundo bajo su control. ¿Se está luchando contra ellos? Sí, pero de aquella forma, ¿no? Y vemos como en Palestina se ha multiplicado el conflicto para los próximos 70, 80 años. Nosotros no vamos a ver la solución del conflicto. O sea, cualquier chaval joven, cualquier niño de 8 años, 9 años que esté viviendo en este momento en Palestina sabe que lo que tiene que hacer es, digamos, entregar militar a muerte contra Israel y contra Occidente. ¿Alguien tiene una duda de esto? O sea, que va a ser un caladero brutal. Y dice, ¿qué tiene que hacer Israel? Bueno, no sé lo que tiene que hacer, es complejo, pero desde luego lo que hace el manual del salvajismo todo el tiempo es provocar, porque sabe que no puede hacer una guerra abierta. En una guerra abierta no ganaría. Lo que tiene que hacer es minar la moral y minar la capacidad, la sensibilidad de Occidente, que no pueda soportar Occidente ver ciertas cosas, porque no somos capaces de soportarlo, sencillamente. El nivel de sensibilidad, el nivel de derechos es muy alto y estás peleando contra gente capaz de hacer brutalidades tremendas, ¿no? Entonces, yo creo que la solución está aquí en decir cómo puede intervenir Occidente en impedir esta brutalidad. Pues primero impidiéndoselo a sí mismo. Es decir, no podemos matar al enemigo como se está haciendo. Y me parece tremendo, aunque sea Bin Laden. O sea, el asesinato de Bin Laden fue brutal. Fue un ejercicio de brutalidad que, por mucho que sea el malo y que esto pase en 007, espera, ¿qué tipo de sociedad hace esto? ¿No? ¿Qué tipo de sociedad al final dice, es como Liberty Balance, solamente vamos a ser capaces de, la película de John Ford, ¿no? Solo somos capaces de crear orden con un vaquero capaz de luchar contra el forajido, o sea, violando la ley, o sea, estableciendo la ley de la selva, no hay ley. Entonces, Occidente va sin ley. ¿Y cómo podemos trabajar y cómo podemos luchar contra la maldad sin ley? O sea, con la ley. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, no sé cuál es la alternativa, pero se podría pensar cuál es la alternativa, ¿no? Es decir, qué poco hemos invertido en juntar y en hacer pensar juntos a Ucrania y a Rusia. Yo echo de menos el que se haya hecho una vigilia juntándonos gente de Ucrania y de Rusia y occidentales o españoles, ¿no? En Navidades estuve en una celebración de musulmanes y de judíos en Madrid. Fue tremendamente interesante. Estábamos 200 personas y fue tremendamente interesante y lo que removió a la gente. Y tenías que ver juntos al imán, uno de los imanes de Madrid, con dos de los rabinos de Madrid, encendiendo juntos la menorá, ¿no? Porque se celebraba ese día, el final de Canújar, ¿no? Es decir, al final hemos explorado todas las vías de pacificación, hemos explorado todas las vías de movilización, hemos agotado la diplomacia, hemos agotado la movilización de la sociedad no lo sé. Y en relación a los hijos, bueno, sí, efectivamente, pero dar un dato, ¿no? Primero, nosotros seguimos el modelo escandinavo, pero el modelo escandinavo se casa antes, tiene más hijos, y más hijos pronto. Quiere decir, en gran parte esto depende de la concepción que tú tienes de la carrera laboral, es decir, de la seguridad laboral que tienes, y depende del grado de emancipación. Si tú tienes un acceso fácil o, digamos, moderado, razonable a vivienda y además tienes cierta estabilidad en empleo y además tienes un sistema social que te protege, como el mundo escandinavo, claro que te echas a tener hijos. Si es lo mejor que puede pasarte. Pero luego quiero resaltar la frivolización que hemos tenido sobre el ámbito de familia, que ha soportado todo, ¿no? Y estoy de acuerdo en que necesitábamos una purificación de los símbolos y del matrimonio puesto por encima de la gente, pero no hemos frivolizado demasiado y decir que estás casado casi se ha convertido en algo risible, ¿no? O sea, no hemos evaluado de una forma bastante injusta a centenares de miles de matrimonios de nuestros abuelos, nuestros padres, incluso de ahora.
porque lo que nos encontramos es que lo que hay es matrimonios sociales. La gente sigue casándose, pues se van a vivir juntos y forman uniones. En Egipto no había ley matrimonial, no había un código civil de matrimonio. La gente se casaba, se iba a casa de alguien y se consideraba que eso era un matrimonio ya. Hay matrimonios comunitarios. ¿Qué diferencia hay entre el matrimonio comunitario y el casarse legalmente? Bueno, lo primero que pasa es que si eres una unión no se va a contar. Entonces, ¿hay menos matrimonios en España? No, claro que no. La gente se va a vivir junta en cuanto puede. Por lo tanto, hay muchos matrimonios en España. Otra cosa es que tu estadística solamente sea capaz de ver las cosas que legalmente, el matrimonio jurídico. ¿Y cuál es el problema del salto al matrimonio jurídico? Es una cuestión simbólica. Es una cuestión simbólica. Entonces, no estamos ya en el momento de decir, mira, el matrimonio ya la gente puede divorciarse cuando quiera, puede que la gente se case. De hecho, en la generación de menos de 35 años ha disminuido un 41% los divorcios. ¿Por qué? Porque la gente ha incorporado como parte del noviazgo el vivir juntos. Ya no solamente te casas y dices, bueno, a ver cómo va a ser este en casa, sino que llevas ya viviendo 2, 3, 4 años con alguien. Por lo tanto, ya sabes quién es. Y si te casas y formas una familia, el nivel de seguridad es más alto, ¿no? Y segundo, hay una mayor valoración del matrimonio. No solamente en España, lo dicen las encuestas en España. Entonces, tenemos 2 encuestas que nos lo dicen, sino también en Reino Unido está pasando, ¿no? La gente valora más instituciones que han estado muy castigadas y que han sido muy depuradas y que ahora vuelven siendo útiles simplemente. Pero yo creo que el gran cambio está en lo que decíamos antes. Hay una programación hipercapitalista, una programación neoliberal para que la gente se entregue al trabajo y trabaje horas y horas a destajo sin considerar que tiene que tener un hogar o que puede tener un hogar que le reste fuerzas para el trabajo, que puede tener hijos, especialmente vosotras. En España, en general en Occidente, la mujer en el trabajo no está marginada. Si comparáis los salarios, son salarios muy semejantes. Lo que está castigado brutalmente son las madres. O sea, el peligro, la marginación no viene de ser mujer. La marginación viene de si quieres ser madre. Si quieres ser mujer, o sea, si eres mujer, pues trabajas como el tío este, casi mejor, ¿no? En general, saca mejores notas, bueno, tiene ventajas ser mujer. El problema es si quieres ser madre. Hombre, claro, es que si quieres estar con la cabeza en el trabajo y con otra parte tener que estar atendiendo a tus hijos, es una doble fidelidad que a mí me perjudica como empresa. ¿Te crees que te perjudica? ¿Te crees que te perjudica? Entonces, este es el problemón, el castigo a la maternidad y a la paternidad. Este es el asunto. Y dices, no, pero ahora tienen más bajas. Pues si no es un problema de baja, es un problema de qué va a pasar en los próximos 15 años, 20 años, que tienes un chaval y que estás preocupado por ello. Entonces, el problema yo creo que es que el hipercapitalismo le ha dado forma no solamente a la precariedad, sino que nos ha cambiado el orden de prioridades, el orden de prioridades reales. El orden de prioridades, sentido y la experiencia sigue siendo la misma. La gente, en cuanto se enamora, si se enamora de verdad, la gente quiere formar una familia, quiere vivir con la persona. Es una ley universal. Es una ley universal. Diciendo el amor es un invento del medievo. No, es mentira. O sea, lee la poesía de hace 4000 años en Egipto. O sea, la gente se enamoraba hasta las cachas, lee Cantar de los Cantares. Son 2 enamorados y 2 enamorados a la altura de cualquier amor del siglo XX o XXI. Entonces, sí, es preocupante por tanto cuanto el ciclo vital se descompone. Y el ciclo vital, que es lo que al final te llevas al lecho de la muerte, pues empieza a tener problemas, tiene problemas serios. Hoy en día tarda la gente más tiempo en casarse que en el 37, que en plena guerra civil. O sea, más tiempo en formar pareja, me refiero, uniones. O sea, la gente tiene noviazgos larguísimos, más que en la guerra civil, ¿eh? Más que en la guerra civil. Y el hijo, efectivamente, sí, claro. Pero el hijo es algo que se vive en clave de entrega. Pero el hijo es un problema para el trabajo. Este es el problema. El problema no es que el hijo no te vaya a hacer feliz. Claro que me va a hacer feliz. El problema es que los hijos son un problema para el trabajo. Pero entonces, cuando estemos en el lecho de la muerte, en el lecho de muerte, ya muriéndonos ahí, le vamos a decir, cariño, qué pena no haber trabajado más para KPMG. No, nadie va a decir esto. La gente va a decir, joder, qué pena no habernos ido más a casas rurales con lo bien que lo pasaba. Qué pena no haber estado más tiempo con los niños en vez de estar currando tanto tiempo y que al final a la empresa le era igual. Qué pena no haber... Claro. La empresa no sabe cuántas horas echas para el trabajo. El que lo sabe son tus hijos. Esos son los que saben cuántas horas echas para el trabajo. Y está bien tanto cuanto es pasión, porque entonces percibes que estamos dándonos a los demás, que estamos creando sociedad, que estamos creando bien, pero parece que este no es el asunto, ¿no? Es decir, la gente no está en el trabajo por una pasión, sino que genera otras cosas. Porque dices tú, bueno, es que racionalmente, si tú tienes pocos medios, lo mejor es conseguir casa con otra persona.
Luego, conseguir casa en pareja, o sea, formar pareja es económicamente más racional que intentar hacerlo solo. Es más racional trabajar con otro, o sea, compartir trabajo con otro, porque te da más seguridad, te da otro puntal, ¿no? Que hacerlo solo y luego ya veremos qué pasa en el futuro, en los años, cuando tengas 30 años, 35 años y a lo mejor formas pareja. O sea, la pareja es una unidad mucho más eficaz estratégicamente desde el punto de vista económico. Pero además, ¿qué es más estratégico? Tener un hijo a los 25 o a los 24 y que cuando tengas 40 años esté ya en la adolescencia y esté ya volando y tú tengas libertad y con 40 años empiezas a poder darlo todo y decir, asumo todas las responsabilidades que sea, porque tengo mi máxima formación, he alcanzado la máxima formación en mi trabajo, tengo la máxima cualificación posible, he hecho ya varias experiencias viendo jefes, viendo cuál, y ahora estoy libre para hacer lo que quieras. O lastrar, digamos, dar el máximo de trabajo de los 25 a los 40 y cuando tengas 35 años, 38 años, tener un hijo y estar con 45 años con un hijo de 6 años. O sea, estratégicamente, empresarialmente. O sea, desde el punto de vista estratégico para tu promoción dentro de una empresa. Hombre, tener un tío de 40 años o de 45 años libre para hacer lo que le dé la gana y que además que tenga una vida equilibrada, o sea, que el tío tenga una casa a la que ir, porque el que no tiene casa para la que ir, ese tío es una bomba. Yo no quiero trabajar con esa gente que todo es trabajo. O sea, esto es una locura. Esta gente, ¿qué tipo de persona es? ¿Qué tipo de idea tiene del cliente? ¿No? Es un ordeñador de clientes, pero no tiene una vida equilibrada, no tiene una visión equilibrada de la vida. Entonces, sí, es un problema grave, es un problema fuerte y que yo creo que va a tener una transformación más rápida de lo que nos creemos hacia otro perfil. Sobre el término perrijo, Sí, yo tengo una perra magnífica, se llama Lua, una Braco de Weimar y me encanta. Me encanta que la gente tenga perros y me parece maravilloso el que la gente rescate perros de los refugios. Me parece que es una forma de vincularse a la naturaleza. Yo creo que ese tipo de expresión, echando la culpa que la gente tiene perros en vez de hijos, son comparaciones que no son adecuadas, ¿no? Es como decir, no, es que la gente defiende los animalitos pero no defiende la vida dentro de la madre. Es absurdo. Hombre, si vas a tratar a tu hijo como un perro, entonces mejor ten perros. Es claro, ¿no? Si no vas a atender a tu hijo pues mejor tengo un perro que es menos delito. Ya es bastante delito ya, ahora. Pero sí, no, yo no me parece que el problema sea que la gente tiene perros. Yo creo que es otro el problema. De hecho, la gente puede tener hijos y perros a la vez. Y yo, pues eso, ojalá fuera la persona que mi perro cree que soy. Bueno, muchísimas gracias.